¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Estamos nuevamente hoy en la sección de PRAUS, dando justamente lo que ustedes necesitan y brindando todo el conocimiento para responder el examen. En esta ocasión, su servidor, el doctor Milton, va a estar justamente dándoles todos los conocimientos requeridos para responder o brindarles la ayuda requerida. Me acompaña aquí mi colega, la doctora Raquel. Raquel, ¿cómo estás? Buenos días, Milton. Buenos días, queridos jóvenes. Es un placer nuevamente estar con ustedes para repasar temas de biología celular, de educación para la salud y, claro, morfofunción. Estamos muy contentos porque a partir de ahora vamos a comenzar la revisión del segundo parcial en adelante, pero queremos recordar algo muy importante, que es los resultados del primer examen. Muchos de ustedes que han rendido el primer examen nos han dado grandes satisfacciones. La verdad, muchos de nuestros estudiantes han resultado aprobados. Es más, una de nuestras alumnas, como les conté ayer, obtuvo la mayor nota de todo el curso básico, es decir, de 4.000 estudiantes, la mejor nota, con casi 80 puntos, lo tuvo nuestra estudiante Natalie, lo cual nos hace muy feliz, ya que es una estudiante que nos ha acompañado desde inicio del año pasado, se ha dedicado, ha seguido todas las indicaciones que le hemos ido dando, se ha apropiado de ese método de estudio y realmente ha tenido un resultado fenomenal. Asimismo, a todos aquellos que han aprobado, que también son nuestros estudiantes, estamos orgullosos de todos ustedes y esperamos que todavía tengan el mismo resultado en el segundo examen, en el tercer examen. Y también quería dirigirme, además de ellos que han salido victoriosos, a los que no les ha ido del todo bien, ¿verdad, Milton? Sí. Aquellos estudiantes que tristemente no han logrado obtener la nota de aprobación. Quería decirles que es el primer examen, primero, que tiene una nota menor en relación a todo lo que viene a ser evaluado. Es decir, solamente han sido evaluados un 30%, aún falta un 70%, por una parte. Por otra parte, esa desmotivación que tal vez están sintiendo ustedes, no la tienen que llevar a extremos dramáticos, como por ejemplo abandonar el curso básico, o dejar de estudiar, o rendirse al momento de entrar a la facultad. Todos hemos pasado por eso, y un fracaso o una decepción en una nota no les tiene que encerrar a dejar de luchar por este sueño que es la medicina. Doctor Milton, ¿usted alguna vez ha fracasado en algo? Pocas veces, pero sí. Prácticamente, tal vez, yo usualmente me gusta dirigirme y me gusta ser anticipatorio. Me gusta más evitar o prevenir que lamentar. Y tal vez, digamos, y también me gusta ser realista y prácticamente no me gusta no romantizar algunas cosas. Por ejemplo, yo desde el inicio, desde el principio, siempre les voy a estar indicando lo que es y cómo es. La transición del colegio a la universidad es grande, es abismal. Ya prácticamente, y este primer examen ustedes lo han debido sentir en carne propia. Inclusive yo recuerdo que la primera transmisión dije, el día de mañana va a ser la masacre, ¿ok? Algunos se han reído, algunos no, pero tenías razón, ¿no? Tal vez, digamos, va a ser un poco, ¿cómo se puede decir? Un poco malo a decir de que se los dije, pero justamente ustedes tienen que ver ya no el fracaso, sino prácticamente lo que les he enseñado. Mucho depende de la mentalidad. Por ejemplo, yo pienso y estoy seguro en ese sentido de que yo nunca pierdo, ¿ya? Tengo dos opciones, o gano o gano. Aunque más de que pierda una pena, ¿no? En cualquier situación, pero es porque yo pienso de que gano algo, ya sea gano un conocimiento o gano algo. Entonces tienen que tener esa mentalidad, siempre tienen que ir a ganar, ¿ya? Y nunca se limiten en cualquier cosa, ya sea en sus notas, nunca apunten a un 51, como mencionaba Raquel, su compañera, o mejor dicho, nuestra estudiante Natalie, no creo que haya apuntado a un 51, tal vez tiene la idea de tener la máxima nota, o digamos tener una nota alta, y prácticamente sus resultados le han retribuido. Entonces es lo mismo, jóvenes, no vale mucho una nota nunca te va a decir cuánto realmente sabes, cuánto te has esforzado, pero sí, digamos, tienes que entender de que tienes un error o un fracaso, pero no tengas en cuenta el error, sino ten en cuenta lo que estás aprendiendo de ese error. ¿Para qué? Para que más adelante no comitas el mismo error. Ténganse en mente eso.
no vuelvan o no cometan los mismos errores dos veces, aprendan, perfecciónense. De esa manera ustedes van a entender. Y si realmente quieres algo, lo deseas con toda tu alma, estás tan obsesionado con lo que quieres, tarde o temprano vas a obtener tu resultado. Pero obviamente, no hay ninguna victoria sin sacrificios. Es así. Medicina siempre te va a exigir algo, ya sea que sacrificas tiempo, no sé, algunos romances, o sea, cualquier cosa que incluya la medicina, tú lo vas a tener que hacer en amor y en virtud a tus conocimientos o lo que tú realmente quieres. Ya les he dicho, prácticamente medicina es una carrera pero muy bonita, te apasiona, pero te exige muchos sacrificios, ya sea mental, ya sea psicológico, porque no solo tienes que prepararte ante el fracaso, también tienes que estar preparado ante lo que te viene en la vida. Puede que hoy fracases, pero más adelante puede que ese fracaso te motive, o sea, te impulse a que llegues más alto. Y quédense con ese conocimiento, quédense con esa idea. Ya no se han tropezado, simplemente se han detenido para tomar un impulso. Depende de ustedes si ese impulso les lleva más adelante o se quedan ahí. Entonces, chicos, ese es prácticamente el consejo que yo les doy. No, jamás se rindan, por más de que vayan a un encuentro, a un examen donde sepan que tal vez les va a ir mal, ya es mejor de que vayan con toda la garra, con todo su conocimiento y confíen en ustedes mismos. Siempre confíen en ustedes mismos. Porque es así. Si no confías en ti mismo, si no tienes tus conocimientos, si no estás consciente y preparado, jamás vas a poder cumplir lo que quieres. Confíen en ustedes. Como les dije, entonces, no lo vean como un fracaso, sino veanlo como una opción para aprender más y de ese fracaso asegúrense que no se repita. Y entonces yo creo que sería eso lo más importante para ustedes, para todos en general. No es digamos que nunca en la vida van a fracasar, no, todos vamos a cometer errores, todos vamos a tropezar alguna vez, pero si no hay tropiezos, si no hay dolor, nunca vamos a aprender y nunca vamos a madurar. ¿Cómo vas a aprender algo si no te equivocas? Al igual que de cada 1000 errores que has tenido, no son 1000 errores, son 1000 formas en las cuales has visto de que no es la manera correcta. Entonces, es el pensamiento, jóvenes, simplemente es enfocarse en algo, ¿ya? Y meterle con todo, hasta el último minuto, hasta el último segundo, hasta tu último aliento, hasta que veas tu nota aprobada, hasta ese momento tienen que entregarlo todo prácticamente. Sí, es verdad, y mucha gente que se siente reprobada, básense en experiencias de gente que lo ha logrado. Por ejemplo, hay personas que hacen el curso básico 2, 3 veces. El caso es de una alumna que era un año superior a nuestra promoción, que logró ser la mejor estudiante de la universidad, y eso es complicado, mucho más complicado que ser estudiante del PROPE. Y ella hizo el curso básico 3 veces para poder ingresar a la facultad. Entonces, ¿qué es la clave? Como dijo el doctor Milton, aprendan de ese error, vean dónde se han equivocado y cámbienlo. La clave del éxito como tal es saber reconocer cómo se han equivocado, más que cuál ha sido el error básico, como reprobar un examen. Entonces, eso es sumamente importante. Lo que les recomiendo ahora es que sigan intentando, vuelvan a estudiar, vuelvan a rever los temas, no pierdan esa motivación que les ha llevado a querer estudiar medicina. Un profesor de la universidad nos decía, 1000 veces equivóquense en la facultad que saliendo de la facultad, porque la responsabilidad saliendo de la facultad es mucho mayor, porque van a estar con una vida humana. No es lo mismo que aplazarte en un examen del curso básico. Entonces, chicos, vuelvan a estudiar, vuelvan a rever. Si tienen que volver a prepararse y volver a hacer el curso básico, si es lo que realmente quieren, vuélvanlo a hacer. Mi abuelita decía, en esta vida, si quieres tener éxito, tienes que ser cuerudo. Y es verdad, uno tiene que volverse cuerudo. Y con eso no les quiero decir, no pasa nada, chicos, si se han aplazado. Es imposible. Van a sentir vergüenza, se van a sentir desmotivados. Pero créanme que la gente que realmente les quiere y los aprecia y los valora, no les va a juzgar por un error. Así que vuelvan a estudiar, reivindíquense y todo va a salir bien. Y siempre pueden contar con nosotros, claro, para estudiar, preguntar nuestras experiencias. Como docentes siempre les podemos colaborar. Cuenten con nosotros. Si quieren nuevamente abrir los ojos, intentar encontrar su error al momento de estudiar. ¿Listo? ¿Comenzamos? Sí, tal vez un mensaje también para los que nos están viendo por primera vez, ¿no? Los que tal vez tienen intenciones de querer presentarse este año, bueno, para el siguiente año al examen. Entonces, ustedes, digamos, ya están viendo lo que otros ya han pasado. Es como, por ejemplo, te ponen una guerra y ves que muchos han muerto por alguna u otra razón. Entonces, ustedes tienen que ver. Ustedes
puede que la historia de muchos se repita, pero puede que la historia de otros no se repita. Y eso depende mucho de cada uno de ustedes. Entonces, para los que están viendo este video y quieren presentarse a la Facultad de Medicina, entonces tienen que tener en cuenta de que antes de ustedes muchos ya han caído. Y si no quieren ser de los que van a caer, ya de los que no quieren tener su nota de un 20, un 30 en los exámenes, entonces tienen que reaccionar y prevenir. Ya, como les dije, guerra avisada no mata soldados. Si te están diciendo que te van a venir a matar y que va a ser una masacre, pues tómalo en cuenta, por algo te están diciendo. Y ten en cuenta de que si cometes los mismos errores que lo han cometido otros, te vas a tener el mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sencillo. Si quieres si quieres ser una persona diferente, o si quieres triunfar en la vida, pues haz las cosas diferentes. No cometas o no hagas las mismas cosas que hacen los demás. Esa es, digamos, la clave. Entonces, pero obviamente esto es para todos y lo único que les puedo decir es de que la decisión y su destino depende de cada uno. Cada uno forma su destino en función a las decisiones que toma. Si toman buenas decisiones ahora, esas decisiones al siguiente, de acá a unos meses, les van a traer como el resultado tuvo Natalie, ¿no? Un 80. Porque ha tomado buenas decisiones en el momento justo y en el momento adecuado. Lo mismo para ustedes. Pero ojo, no están todavía, digamos, mal. Ya pueden revertir, pueden hacer la heroica. Y creo que sería más fenomenal que tengas en el examen 30 y que en el siguiente examen saques un 70, un 80 y ya puede verse el examen de medicina. Eso todavía yo lo vería como que, wow, o sea, esa persona ha aprendido de sus errores y se ha levantado. Entonces, chicos, no se rindan, no se desanimen. Si realmente quieren algo, persíganlo hasta que se cansen o prácticamente hasta que tengan lo que quieren. Entonces, yo creo que sí, ahora sí podemos comenzar. Raquel va a comenzar con un tema apasionante que a todos nos gusta, nos encanta. No nos hace dormir, obviamente, ¿no? Que es el tema o mejor dicho, la materia de biología celular. Raquel, todo tuyo. Gracias. Como decía, vamos a comenzar con biología celular. Una materia que yo sé cuáles son sus sentimientos reales, les cuesta estudiar, les cansa, pero vamos a ir descomplicando y van a ver que es muy bonita y es la base muchas veces para muchas otras materias como morfofunción, en la facultad histología, microbiología y muchos estudiantes nuestros que llegan a la universidad teniendo buenas bases de biología celular, de morfofunción, son excelentes estudiantes en la universidad. El año pasado la mejor estudiante de primer año fue una estudiante Praus y muchos casos de estudiantes que con las bases que les damos logran tener buenas calificaciones dentro de la universidad y obviamente ser buenos profesionales más adelante. Entonces, pónganle un poquito más de empeño a esta materia, les aseguro que les va a servir no solo para su examen, sino para su vida en general. Entonces empezaremos con una pregunta fácil, como siempre, para ir calentando un poco y de ahí vamos subiendo de nivel. Empezaremos, esta es una pregunta del año pasado, ¿qué nos habla del tema 10? El tema 10, como ustedes saben, habla de organelas que participan en la síntesis de algunas macromoléculas. Entre ellas tenemos el retículo endoplasmático, que va a ser diferente en cada una de las células. ¿Cuál es la característica que nos está preguntando en esta premisa? Dice, la microscopía electrónica ha permitido identificar dos tipos morfológicamente diferentes de retículo. Morfológicamente hace referencia a la forma que tiene el retículo y como sabemos solamente se pueden ver organelas mediante microscopía electrónica. ¿Qué significa REG? Significa retículo endoplasmático granular y retículo endoplasmático agranular, lo que conocemos como rugoso y liso. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta a los 2 o 3 nombres muchas veces que pone el libro, porque en el examen puede aparecer con el nombre que estaba entre paréntesis y fácilmente te puedes confundir. Entonces tomen en cuenta los 2 tipos de nombres. Ahora, las células de tumores de rápido crecimiento son ejemplos de células que sintetizan proteínas para secreción. Ahora vamos a detallar eso. Vamos bien. La primera premisa, ¿cómo la respondemos? Nos dice, la microscopía electrónica, ya sabemos, organelas siempre se ve con microscopía electrónica, muy difícil que puedas ver con un microscopio óptico. Ha permitido identificar 2 tipos diferentes de retículo. Entre ellos tenemos el rugoso o granular, como ya hemos mencionado, y el liso, o también llamado agranular. Como ustedes están viendo estas 2 imágenes,
son imágenes de una microscopía electrónica donde podemos ver ribosomas en este retículo endoplasmático llamado retículo endoplasmático granular. Y aquí podemos ver imágenes de retículo endoplasmático agranular o liso, el cual no presenta ribosomas. Por tanto, nuestra primera premisa es verdadera. ¿Listo? Eso estaba muy fácil. Vamos a la siguiente premisa. Nos dice, las células de tumores de rápido crecimiento son ejemplos de células que sintetizan proteínas para secreción. Vamos a diferenciar a los distintos tipos de células según cómo tienen la capacidad de sintetizar proteínas. Va a haber células que tienen que crecer tan rápido que van a sintetizar sus proteínas y liberarlas inmediatamente. Otras que son más lentitas, sintetizan sus proteínas y las guardan dentro de la célula. ¿Qué dice de estas células? Dice, células que sintetizan activamente proteínas y permanecen en el citosol y no son secretadas a las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué quiere decir? En estas células las proteínas se sintetizan en poliribosomas libres, es decir, no están en el retículo endoplasmático, están en el citosol, no unidos al retículo. Ocupan gran parte del citoplasma. Ejemplos son eritoblastos, células embrionarias y células de tumores de crecimiento rápido. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en los eritoblastos? Blastos ya sabemos que es una célula inmadura. ¿Qué pasa en las células embrionarias? Su nombre lo dice, también son inmaduras. ¿Qué pasa en los tumores? Va a haber una comparación que quiero que se acuerden para siempre, igual les va a servir en el tema de cáncer. Las células embrionarias se parecen bastante a las células cancerígenas. No quiero decir que un embrión sea cancerígeno, sino que se parecen en su estructura. ¿Por qué? Porque para formar un cuerpo humano se necesita 9 meses, ¿no ve? Incluso menos, hasta la 8ª semana, donde es el periodo organogénico, y luego solamente crecemos y desarrollamos. En ese corto tiempo, las células tienen que hacer divisiones celulares múltiples, o sea, tiene que ser rápido, se crea una célula y otra y otra y otra para formar los distintos órganos. Lo mismo pasa en las células del cáncer. Esas células, como tienen que multiplicarse rápidamente, empiezan a crear proteínas en gran cantidad fuera de los ribosomas para crear a una mayor rapidez. Esa es su cualidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen de igual la célula embrionaria a una célula cancerígena? Que ambas se reproducen con mucha rapidez. Sigamos. Por tanto, esa premisa es falsa. Me olvidé darle la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Ustedes ven esto y aparece una pregunta muy complicada porque nos está pidiendo que sepamos enzimas, nos está pidiendo que sepamos qué hace esa enzima, cuál es la doble hélice, qué es una enzima, el tamaño de los nucleótidos. O sea, son muchas cosas en una sola pregunta. Y una cualidad que tienen las preguntas del curso básico es esa, que en una pregunta les van a poner muchos conocimientos en una sola premisa. Y eso es muy difícil de a veces lograr captar, porque por una palabra o por dos definiciones juntas, una puede estar mal y la otra puede estar bien, y es ahí donde te confundes. ¿Listo? Entonces vamos a, como siempre hemos dicho desde el inicio, separar la premisa en pequeños conceptos y analizarlos uno a uno. ¿Qué nos dice la primera premisa? La polimerasa acaba en asa, entonces ya sabemos que es una enzima. Gamma es pequeña y actúa en el proceso de reparación. 2. El desenrollado de la doble hélice, eso es replicación del ADN que ahorita vamos a ver, es realizado por la enzima DNasa A. Luego tenemos los primers, que vamos a saber qué son ahora. Son segmentos cortos de ARN de 1 a 60 nucleótidos de longitud dependiendo de la especie. Veremos. Para entender eso tenemos que entender la replicación del ADN. Ya sabemos hace muchos años, desde Watson y Crick, que el ADN tiene 2 cadenas, ¿verdad? Este proceso es por el cual una cadena de ADN se convierte en 2 idénticas. Es como que se tiene que desdoblar, se tiene que separar como la cremallera de un cierre y convertirse en 2 cadenas para que una sirva de base para que se copie otra. ¿Listo? Veremos cómo pasa eso. Aquí tenemos el ADN con sus 2 cadenas. Se separan primero en 2, se tienen que separar la unión que existe entre las bases nitrogenadas, primer paso.
Segundo paso, ¿qué tiene que pasar? Va a venir otra cadena que sería esta de acá y se van a llamar cadenas complementarias. Estas cadenas se van a unir a la cadena original. Este proceso se llama proceso de semiconservación. ¿Por qué? Porque hemos mantenido una cadena que esta era la original y hemos aumentado una que va a ser la complementaria. Y lo mismo con la otra, tenemos una original y una complementaria. Siempre respetando el orden de las bases nitrogenadas. Todavía ya sabemos, siempre adenina con timina, siempre citosina con guanina. Eso no cambia. Ahora, solo para recordar cómo es que se unían los nucleótidos. Los nucleótidos siempre se añaden en dirección de 5' a 3'. Si ustedes recuerdan, en el tema 3 de biología celular, habíamos entendido que la organización de las bases nitrogenadas siempre va a depender del sentido que tenga cada una de las cadenas. Por ejemplo, tengo una cadena que va de 3' hacia 5'. La otra cadena, su complementaria, ¿cómo va a ser? Al revés, como están viendo acá, va de 5' hacia 3'. ¿Listo? Entonces, es como una calle paralela. Por eso se llaman cadenas paralelas y antiparalelas. Una está al lado de la otra, pero van en direcciones contrarias. Miren, entonces, hemos puesto 3' aquí, 5'. La que sigue, 5' aquí, 3' abajo. Y así. Y podemos ir aumentando. No me deja cambiar. Ahora sí, podemos seguir aumentando nucleótidos que van de 5' a 3'. Pero como cada cadena puede estar en cualquier dirección, es mejor siempre decir en el sentido de 5' a 3'. Ese concepto es vital para que entiendan todo lo que viene a continuación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta replicación siempre va a ser bidireccional, en dos sentidos. El ADN es tan, pero tan grande, es un embollo de tantas cadenas, que para poderse replicar tardaríamos 1.000.000 de años replicando base por base. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para hacerlo más sencillo? Tomamos esta cadena, podemos iniciar del medio, si quieren de aquí, este va a ser el origen. Y vamos en los dos sentidos, es decir, comienzo a dividir esta cadena en este sentido y comienzo a dividir esta cadena en este sentido. A eso se entiende como bidireccional. ¿Esto para qué? Uno, para hacerlo más rápido y dos, para ir corrigiendo errores a partir del punto de origen. Es como poner un orden más o menos. ¿Listo? Ahora, como les decía, tenemos el punto de origen. Ese punto de origen va a avanzar en ambos sentidos de la siguiente forma. Miren, a partir del punto de origen he ido dividiendo hasta ese lado y hasta ese lado. Después, ahora cambiamos, ahí está. Ahí tenemos entonces la división en ambos sentidos. ¿Qué pasa después? Cuando vamos dividiendo, vamos a ver que las dos cadenas van a mantener su estatus de antiparalelas. Con esto quiero decir que en ningún momento cambia el sentido de 3' a 5', no se olviden. ¿Listo? Entonces 5', 3'. ¿Y abajo cómo tendría que ser? De 3' a 5'. Eso ustedes ya lo saben por la organización que tienen los nucleótidos. Recuerden, en el tema 3 hemos hablado que siempre tienen que ir de esa forma. ¿Por qué? Miren, normalmente estos nucleótidos van a tener cargas, ¿listo? Nos vamos a imaginar eso. Y queremos emparejar positivo con negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, si yo emparejo de esta forma, como si en ambos sentidos fuera de 3' a 5', no va a coincidir las cargas que tienen cada uno de los nucleótidos. No llegan a unirse bien. Entonces la giro nuevamente, como están viendo en su pantalla. Y es así como recién, miren, pueden unirse una carga positiva con una carga negativa. Entonces el nucleótido se une de una manera invertida, al revés. Y fíjense en sus carbonos, ¿cómo quedan? 3' arriba, aquí está, y 5' abajo. 5' arriba, 3' abajo. Esa es la explicación por qué las cadenas van en ese orden. Ahora, pueden seguir añadiendo todos los nucleótidos que quieran, pero siempre en ese orden.
Sigamos. Sí, esto es importante. Las cadenas son paralelas, pero en sentidos contrarios. Como una calle, les decía, ¿verdad? Una al lado de la otra, pero en distintos sentidos. Ahora, volviendo a la replicación. Recordando ya que ambas cadenas son antiparalelas, de 5' a 3', de 3' a 5'. Primero, las dos cadenas se tienen que separar, sí o sí. El primer paso es separar. Empezamos con el sentido de 3', miren, aquí está, a 5'. Lo que va a pasar a continuación, así, es que vamos a empezar con un punto de origen a dividirle. Este es un proceso sencillo y siempre, repito, de 3 a 5. Ahora, los nucleótidos que se van a ir aumentando de las nuevas cadenas van a ir al revés, de 5' a 3'. Miren, 5', 3', 5', 3'. Esta cadena se sintetiza de forma continua, una y otra vez. Miren, ahora al otro lado, 5' y viene 3'. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con la cadena de abajo que está al revés, de 5' a 3'? ¿Qué hacemos con esta cadena? Estos nucleótidos que se van a venir a unir van a necesitar un cambio. ¿Qué quiere decir? Si ustedes lo analizan, tendrían que venir al otro lado. Miren, de esa forma. Entonces, se puede avanzar muy poco sin agregar nucleótidos de la siguiente forma. Dividimos la cadena, seguimos el mismo proceso. Miren, aumentamos un pequeño fragmento, pero empezamos al revés, porque tenemos que mantener el orden de los nucleótidos. Entonces vamos aumentando. Solo hemos incrementado este pequeño fragmento. Ahora, no me deja cambiar. Lo vamos a hacer aquí. Tenemos entonces la cadena original y tenemos la cadena complementaria, que sería la de abajo. Entonces, esta cadena que va a ir incrementando estos pequeños fragmentos de nucleótidos va a ser en la cadena original, pero en la cadena original que va de 3' a 5'. Cada uno de estos fragmentos que vamos incrementando se van poniendo de manera continua, pero en el otro sentido. Miren, cada uno de estos trocitos pequeños que vamos poniendo se denomina fragmento de Okazaki. Estos fragmentos de Okazaki después deben ser fusionados gracias a una enzima denominada ligasa. Entonces, ¿qué sigue ahora? A lo que nos preguntaban, ¿cuáles son las enzimas de la replicación? Y esto es muy importante y se tienen que acordar, les van a preguntar. Empezamos con la horquilla de la replicación. Habíamos dicho que siempre va a empezar de un origen y va a ser en sentido bidireccional, siempre. El origen va a iniciar con una enzima denominada helicasa. Es por eso que les he puesto esa H ahí adelante. Esta helicasa va a empezar a cortar las cadenas en un sentido doble. Una se va para la derecha, otra para la izquierda y empiezan a cortar. Después tenemos otras proteínas, que son estas de aquí, SSB. En su libro las van a encontrar como SSP. ¿Listo? Es solamente por la traducción. Ellas se van a encargar de resistir o tomar, si quieren, ambas cadenas para evitar que se vuelvan a juntar. ¿Listo? Entonces, estas helicasas van cortando el ADN y las SSB están a los bordes, sujetando cada una de las cadenas para que ellas no vuelvan a sentirse atraídas y vuelvan a unirse. Ahora, ¿quién es esta T que está a este lado? Una vez que se va desenrollando, puede ser que a los bordes los trozos de ADN comiencen un superenrollamiento, ¿verdad? Como cuando anidamos un hilo y empezamos a desenrollar desde el medio, el borde se vuelve más enrollado. ¿Quién evita ese superenrollamiento? Va a ser esta enzima. ¿Listo? Ahora, una vez que ya hemos dividido y tenemos que ir aumentando los nucleótidos en el sentido que ya hemos hablado, va a venir la primera enzima que se va a llamar primasa, de ahí viene su nombre. El primer nucleótido lo pone la primasa, fácil, ¿no? Y los demás nucleótidos se va a encargar de ponerlos la polimerasa. ¿Listo? En el orden que ya sabemos. Los va poniendo, miren, pone, de esa forma. Y van trabajando. Ahora, si hubiera un error,
digamos, alguien se ha equivocado y ha puesto una adenina con una guanina, por decir, existen algunas enzimas que se van a encargar de la reparación del ADN, que vamos a ver a continuación. Listo, ahí están los primers, se están poniendo. Ahora, para unir cada uno de los fragmentos de Okazaki o para corregir un error, existen estas enzimas que están con L, que se van a llamar ligasas, no se olviden, son como pegamento. Y ahora sí, repasando, aquí tenemos a las 6 enzimas. Aquí tenemos a esta que es la helicasa, la que está con H, la T, que es la topoisomerasa, la SSB o SSP, la ligasa, la primasa, acuérdense, primasa la que pone el primer nucleótido, y la polimerasa. Polimerizar, recuerden que es armar, estructurar, crear. Entonces ella se va a encargar de poner los demás nucleótidos, aparte del primero. Entonces, repitiendo, helicasa empieza a cortar. Miren cómo es su forma. Aquí tiene su sierra. Por eso ella va a ir a cortar. La topoisomerasa tiene, no son tijeras, son pinzas. Entonces ella se va a encargar de separar lo que se está enrollando. SSB tiene unos ganchitos, miren en sus manos. Esos ganchitos hacen que sujete las cadenas y no se vuelvan a juntar. La ligasa, aquí tenemos, tiene su pegamento. Ella se va a encargar de pegar los fragmentos que reparemos o los fragmentos de Okazaki que vienen de pequeños. Aquí tenemos al primer nucleótido que lo pone la primasa y los demás nucleótidos que le va a poner la polimerasa. Esas son las principales enzimas de la replicación, no se olviden. Entonces, helicasa, recuerden que hacía, rompía las cadenas, ¿verdad? En ambos sentidos, es bidireccional, va rompiendo. Después tenemos a la topoisomerasa. ¿Qué es lo que hace? Separa las cadenas para evitar el superenrollamiento. SSB o SSP sujetan a las cadenas para que no vuelvan a unirse. Después tenemos a la primasa. ¿Qué hace la primasa? Se encarga de colocar el primer nucleótido. ¿Cómo lo va a colocar? Ella va a pensar, será por aquí, no sabe dónde poner, sabe que es de 3' a 5'. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Seguir el orden que ya hemos explicado. Si empieza en 5', tenemos que poner 3'. Si está en 3', por fragmentos de Okazaki. Entonces, ya lo puso y viene después la segunda. La polimerasa seguirá aumentando más nucleótidos. Vuelve a aumentar. Pero, ¿qué pasa si hay un error? ¿Qué pasa si alguien se ha equivocado? ¿Qué es lo que hacemos? Existen unas enzimas que se van a encargar del proceso de reparación, que puede ser la misma polimerasa. Dice, ay no, me he equivocado, disculpen, esta no era aquí, lo voy a sacar y voy a poner una nueva y corrige. ¿Listo? Y estos pequeños fragmentos que no han sido unidos se van a encargar de hacerlo sobre la ligasa. Ella se va a encargar de pegar aquellos fragmentos que están sueltos, como ven acá. Entonces ella viene, pega la cadena y con eso tenemos la duplicación. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes ayudan a la corrección? Polimerasas y ligasas. Ligasas para unir los nuevos fragmentos que estamos reparando. Por ejemplo, aquí hay un error. Ahí está la polimerasa, viene, saca el error dentro del ADN, pone uno nuevo y como ven queda un espacio que no está reparado. ¿Quién se encarga de esa reparación? Ligasa. Acuérdense, tiene su pegamento, su bote de pegamento. Viene, une y listo. Se corrigió el error. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el libro de todo esto? Los primers, como ya sabemos, son segmentos cortos de ARN que van de 1 a 60 nucleótidos. Nuestra premisa era verdadera. Estos primers forman parte de los pequeños fragmentos de Okazaki, que ya los hemos visto. Estos fragmentos de Okazaki van a venir a la cadena complementaria y van a ir siendo agregados de pequeños pedazos para luego ser unidos o soldados, pegados por la ligasa. Ahora, ¿qué más nos dice del inicio de todo este proceso? La unión de la helicasa, o sea, para que empiece a cortar, se debe gracias a la acción de una enzima en particular. ¿Cuál es esa enzima? La DNA-A. Entonces, siguiendo los pasos, ustedes cierren sus ojos y imagínense, esa es la clave, en su examen van a hacer lo mismo. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar? La DNA se une con la helicasa. La helicasa comienza a cortar el ADN de un lado a otro, es bidireccional. La topoisomerasa soporta las cadenas para que no se enrollen. SSP, ¿qué es lo que hace? Sujeta ambas cadenas. ¿Quién viene a poner el primer nucleótido? La primasa.
¿Quién aumenta los demás nucleótidos? La polimerasa. ¿Quién une a los nucleótidos para pegarlos? Ligasa. ¿Listo? Esas son todas las enzimas. En su libro parece chino, pero van a ver que es algo súper sencillo si ustedes lo imaginan. ¿Listo? Cada vez que estudien un tema que parece así complicado, hagan dibujos, imagínenlo, hagan una historia, hagan en plastilina, en lo que quieran, pero que les sirva para poder entender gráficamente lo que están aprendiendo. Si no, no les sirve. ¿Listo? Sigamos entonces. Siguiente pregunta. Nos dice, una molécula de ADN es copiada a partir de un molde de ARN por la enzima transcriptasa reversa. Ahora, cada nucleosoma se compone de 200 pares de bases de ADN asociadas a un tetrámero central de H2A, H2B, mientras que H3 y H4 forman dímeros que se forman directamente a cada lado de un tetrámero. Igual, parece chino al inicio, pero van a ver que es sencillo. Si nosotros lo vemos gráficamente. La clave de biología celular, chicos, es que ustedes vean, que ustedes imaginen. Muchas veces es difícil para ustedes porque no lo imaginan. La clave es que lo imaginen. Miren, aquí tenemos un octámero. Octámero hace referencia a la unión de 8 proteínas. Normalmente el ADN cuando se enrolla no va a estar libre dentro de la cromatina. Va a estar unido a unas proteínas denominadas histonas. Las histonas son histona 1, histona 2A, 2B, histona H3 y la histona 5, que se ve en algunas aves incluso. Entonces, esta estructura de octámero va a tener un dímero a cada extremo. Un dímero quiere decir la unión de dos proteínas que son H2A, H2B y lo mismo abajo, H2A, H2B, y al medio, en el centro, en su porción central, vamos a encontrar un tetrámero. ¿Qué quiere decir tetrámero? 4 proteínas. Entonces tenemos H3, H3, aquí atrás H4 y aquí H4. ¿Listo? Y alrededor de ellos, miren, va a estar como un rollo de papel higiénico más o menos. Esto que está en verde, esta cinta, es el ADN. ¿Qué fragmento de ADN, o sea, qué tamaño está enrollando este octámero? Más o menos 200 pares de bases nitrogenadas. Todo esto tiene un nombre en particular, que es el nucleosoma. Este nucleosoma tiene un diámetro, acuérdense las medidas porque les pueden preguntar, de 10 nanómetros, con una altura de 6 nanómetros y, como les decía, 200 pares de bases de ADN. En conjunto se va a llamar octámero. Ya sabemos por qué. 2 arriba, 2 abajo, 4 al medio. En total, 8. 2 dímeros, ya sabemos, de H2A, H2B y un tetrámero de H4 y H3. Ahora, sigamos. El centro del nucleosoma va a tener algunas cantidades menores. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está muy pegado a la región central de las histonas solamente va a ser 146 pares de bases, como en el papel higiénico. Si está enrollado alrededor del rollo de papel, eso solamente es 146. Pero hay un fragmento que cuelga, ¿verdad?, del papel. Más o menos eso es lo que completa hasta 200 pares de bases. Ustedes dirán, pero doctor, usted no sabe sumar. Mira, aquí dice 15, de 15 a 80 y aquí me está diciendo 200 y sumando esto más esto no sale 200. No se compliquen con eso. En el examen les van a preguntar tal y como está en el libro. En el libro dice así, ¿listo? Entonces puede que el ADN de unión de un nucleosoma a otro nucleosoma sea más largo para unos y más corto para otros, ¿listo? Aprendan ese rango de 15 a 80 pares de bases, nada más. Sigamos, ahora sí. Hasta ahí la principal parte de biología celular. ¿Listo? Nos hemos extendido un poquito, pero van a ver que hemos abarcado varios temas. Y varios temas que muchas veces son complicados para ustedes, tales como la replicación del ADN y el control enzimático de esta replicación. Eso es muy preguntado y les recomiendo que lo lean una y otra vez y que se imaginen, ¿listo? Que se imaginen, revean este video y vean en las partes donde actúa cada una de las enzimas. Eso les aseguro que va a caer, ¿listo? Ahora, entramos a una siguiente fase ya más relajada de educación para la salud.
Vamos a empezar en este parcial a estudiar ciertos tipos de programas. En el primer parcial hemos estudiado, ustedes han estudiado básicamente principios fundamentales de la educación para la salud. O sea, qué es, para qué sirve, cómo está organizada, cómo se involucra en la salud y comunidad, en la familia, un poco de historia, términos, ¿verdad? Ahora entramos a estudiar cada uno de los programas, ¿verdad? Ayer hemos revisado programa de inmunizaciones, hoy día vamos a revisar programa Chagas. Entonces, la estructura de la materia de educación para la salud es así: hablar de programas que juntos hacen un sistema de salud. Existen muchos programas de salud en nuestro país: programa tuberculosis, Chagas, rabia, VIH y muchos más, que son la forma en que nos organizamos los médicos y todo el personal de salud para atacar cierto tipo de enfermedades. ¿Listo? Ahora vamos a hablar específicamente de un programa que es el programa Chagas. Cuando hablamos de Chagas, todos sabemos que es una enfermedad endémica. ¿A qué me refiero con endémica? Que es típica de nuestro país. Les aseguro, y si no están seguros, busquen bien, que en su familia hay una persona con Chagas. Les puedo asegurar. Siempre hay que hacerse las pruebas para saber si tienen o no tienen Chagas. Es gratuito y existe algo que se llama la plataforma Chagas aquí en Cochabamba. Entonces ustedes pueden dirigirse y hacerse, porque como ustedes han estudiado y van a ver, existen muchas complicaciones de Chagas, más que nada a largo plazo. Complicaciones cardíacas, digestivas, del esófago y muchas más. Entonces, la clave en este momento, además de estudiar, es que ustedes apliquen lo que están estudiando. Como les decía al inicio, ¿no? Lo mucho que saquemos de nuestras experiencias es la clave. Si ustedes están aprendiendo Chagas, que les sirva también para ayudar a sus familias. Ahora, nos dice, el tratamiento específico para la enfermedad de Chagas se utiliza benzoato, nitrofurantoína, benzidazol. Estos tres fármacos sí son antiparasitarios. Recuerden que la enfermedad de Chagas está provocada por un parásito. Los tres son antiparasitarios, pero no se puede tomar cualquier antiparasitario porque sirve para un parásito. Hay estudios específicos para cada tipo de parásito. En este caso de la enfermedad de Chagas se utiliza el benzidazol. ¿Listo? Este tratamiento es el específico. De momento, obviamente hay muchos en estudio. Con esto del coronavirus, muchos de ustedes han debido llegar a entender que cada medicamento tiene su estudio, su progresión para cada tipo de enfermedad. Entonces hay muchos que están en proceso. De momento, el específico es el benzidazol. Medicamentos actuales y disponibles, que son el benzidazol, tienen resultado favorable con más de 70 niños en menores de 15 años. Eso es verdad, también sirve para los niños. Hay niños que nacen con Chagas, por ejemplo, porque lo pasan de la mamá. Hay niños que pueden ser infectados a corta edad, que también pueden responder a este tratamiento. Es muy importante, en especial en personas que viven en áreas donde es típico que exista el vector que vamos a estudiar ahora. ¿Listo? Entonces, el benzidazol y nifurtimox, tratamiento específico para Chagas, un tratamiento gratuito dentro de nuestro sistema, que si ustedes de dar positivo a la enfermedad de Chagas o saben que tienen, háganlo, porque el tratamiento es gratis y les va a asegurar que no tengan complicaciones. Siguiente. El diagnóstico. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos o no tenemos Chagas? ¿Cómo podría saber? En una fase crónica. Esto pasa por lo general en nuestros papás, nuestros abuelitos, dicen, creo que una vez me dijeron que tenía Chagas, o no sé, tu papá tenía y vivíamos en el campo, cosas así, ¿no? Antiguas, que creen que en algún momento tuvieron la infección de Chagas, pero ya hace mucho tiempo. ¿Qué podría ser? Si es una enfermedad crónica, yo tendría que buscar qué secuelas ha dejado ese parásito dentro de mi cuerpo. Entonces, ¿será que busco los parásitos en sangre? Si es crónica, si es antigua. Muy difícil, ¿no? Porque ese parásito ya se ha escondido, ya no está. Anticuerpos, puede ser, ¿no? Trypanosoma cruzi, difícil, tampoco lo vamos a encontrar, ese es el vector. Entonces, vamos a repasar, miren, cuáles son las principales pruebas de diagnóstico para una fase aguda y cuáles son para una fase crónica. No se hace el diagnóstico de igual manera para alguien que cree que recién se ha infectado, para alguien que se ha infectado hace mucho tiempo. Entonces, las que son para aguda, vamos a tener la técnica del tubo capilar, micro o hematocrito,
tenemos la prueba de Strong, la prueba de gota fresca, de gota gruesa, el seno diagnóstico y el PCR. ¿Qué quiero hacer con todos estos estudios? Básicamente, encontrar el parásito. ¿Listo? Entonces, si es en este momento que ha sido inoculado por el parásito, tienes que buscar el parásito. Este tipo de pruebas normalmente tienen especificidades cercanas al 100. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir sensibilidad y especificidad? Algo que muchos de ustedes tal vez al momento de leer les parece raro o complicado. Normalmente sensibilidad es la capacidad que tiene un estudio de diagnosticar a los posibles enfermos de entre todos los sanos. Y la especificidad sirve para encontrar al verdadero enfermo entre los sanos. ¿Qué quiero decir eso? Normalmente la sensibilidad se usa para pruebas de rastreo, es decir, quiero saber de 100 personas quiénes tienen chagas, ¿listo? Ahí puede que caiga uno que otro que no tenía chagas, pero ¿cómo voy a saber realmente si tienen o no? Mediante una prueba de especificidad. Miren, cada una de ellas tiene una especificidad cercana al 100, PCR tiene próxima al 100, y todas estas nos sirven ¿para qué? Para encontrar al microorganismo. Esa es la idea. Ahora, si es una enfermedad crónica, muy difícil que nosotros encontremos al microorganismo. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Por lo general, anticuerpos. Podemos hacer una hemaglutinación indirecta, que es lo más común, el famoso HAI. Si cuando ustedes, digamos, han reflexionado después de este live, dicen, a mi mamá le voy a hacer una prueba de Chagas porque creo que tiene. ¿Qué van a pedirles? Les van a pedir el HAI Chagas. ¿Listo? Miren, tiene una sensibilidad buena y una especificidad buena. Normalmente se necesita personal capacitado, claro que sí, y tienen que observar. Ahora, otra prueba que se puede hacer es la IFI, inmunofluorescencia indirecta. Igual, buena especificidad, buena sensibilidad. Los ELISAs, ambos ELISAs que nos permitan encontrar anticuerpos, que también nos sirve para encontrar las secuelas, si quieren, dentro del cuerpo del parásito. La inmunocromatografía también con muy buena sensibilidad y especificidad. Entonces, ¿qué quiero que se les quede de esto? Resumiendo, todo lo que sea agudo busca el parásito, todo lo que sea crónico busca anticuerpos. Simple. Siguiendo. La última, para que no se cansen tanto. El huésped del mamífero Trypanosoma cruzi se presenta bajo la forma de tripomastigote metacíclico, epimastigote o amastigote. Veremos. Miren, todo comienza con el triatoma. ¿Listo? El triatoma se alimenta de la sangre y excreta los tripomastigotes metacíclicos en las heces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, una persona está durmiendo, por lo general durmiendo, no sé por qué, siempre le gusta eso a la vinchuca. Entonces, la persona está durmiendo, viene y hace la picada, la famosa picadura. Y la picadura va a estar a una distancia lejana de donde debería estar el parásito. ¿Cómo va a entrar el parásito? La vinchuca va a realizar sus heces fecales. Una vez te pica y hace sus heces fecales al lado. Entonces, como tú estás medio dormido, te rascas. Entonces, ¿qué es lo que has hecho? Que las heces fecales que estaban al lado de la picadura ingresen a tu cuerpo por la picadura. Es así como ingresa. ¿Qué ingresa? ¿En qué forma? De tripomastigote metacíclico. ¿Listo? También puede entrar por mucosas. Por ahí te has dormido con la boca abierta, ingresa. Por el ojo puede ingresar también. ¿Listo? Entonces, por membranas mucosas, conjuntiva ocular. ¿Qué pasa después? ¿Cuáles son los estadios de este parásito en el humano, dentro de nosotros? Ya ingresó. Tenemos los tripomastigotes metacíclicos, penetran varias células en el sitio de la mordedura. Dentro del cuerpo se transforman en amastigotes. ¿Listo? Entonces, tripomastigote, amastigote. Después, en la 3, los amastigotes se multiplican por fisión binaria de las células del tejido infectados. Luego, estos amastigotes intracelulares, recuerden, están dentro de una célula, se transforman en tripomastigotes, revientan en la célula y entran al torrente circulatorio. Los tripomastigotes pueden infectar otras células y transformarse en amastigotes intracelulares, formando sitios nuevos de infección. ¿Qué quiere decir esto? Ingresa al cuerpo y no se conforma este tripomastigote.
entra una célula, infecta hasta que se forma a mastigote, va a otra célula, vuelve a formar a mastigote y así va infectando diversos lugares de infección dentro de nuestro cuerpo. Después, puede venir otro triatoma y se alimenta de la sangre, donde va a ingerir ese tripomastigote y nuevamente va a llevar a infectar a otra persona. Es decir, yo tengo ya la infección por Chagas, por decir, no tengo, pero digamos. Entonces me pica una vinchuca que es sana, que no está enferma. Fácilmente puede llevar mis tripomastigotes a otra persona y crear una infección en la otra persona. ¿Se dan cuenta? Por eso se considera esto un ciclo en el cual una vinchuca infecta a una persona y esa persona se vuelve infectante mediante la contaminación de las vinchucas. ¿Listo? Esto donde es más común, por lo general, en lugares o en casas que están construidas con adobe o tienen sitios donde la vinchuca pueda descansar, pueda alojarse, ranuras, lugares calientes. Entonces es muy típico de esas regiones. Ahora, una mujer normalmente se le hace el diagnóstico cuando se hace su control prenatal, cuando está embarazada. Sí puede seguir el embarazo, puede tener a su bebé, incluso puede dar de lactar a su bebé, no es contraindicación, pero lo que se recomienda siempre es hacer el tratamiento y la posterior pesquisa de anticuerpos en el niño, ¿no?, que ha nacido. ¿Listo? Y hasta ahí, hemos revisado el programa Chagas, espero que les sirva y ustedes también lo apliquen a su vida. Y ahora vamos a continuar con la materia de morfofunción. Muy bien, gracias, Raquel. Ahí estaba Raquel dándoles la explicación sobre biología celular y sobre educación para la salud. Tal vez también como un pequeño tip y como un pequeño detalle es de que lo que le comentaba o les explicaba a Raquel sobre el ciclo o este fenómeno del ciclo evolutivo y del desarrollo del Chagas, ¿ya? También lo sigue varias enfermedades como por ejemplo el dengue, zika, chikungunya, ¿ya? Que tienen casi similar, digamos, estructura en su forma de infectar. El dengue, zika y chikungunya, los tres casi son prácticamente iguales en su forma de transmitir las enfermedades. ¿Varían algunas diferencias? Sí, por ejemplo, el dengue, zika y chikungunya es un virus, no es un parásito, pero tiene casi la misma modalidad. Por ejemplo, no quiere decir que cualquier mosquito, en este caso, que te pique, ya tenga el dengue. Sí o sí, digamos, ese mosquito tiene que estar infectado, tiene que haber picado una persona infectada, ya, para que te pueda, en ese caso, transmitir la enfermedad. De así, digamos, no es que el mosquito venga con la enfermedad, por si acaso, ya. No es que todas las vinchucas que veas tengan Chagas, no. Simplemente que tienes que tener cuidado porque puede que sí, como puede que no. Y la mejor forma, obviamente, de controlar estas endemias, ya, son justamente erradicar o tener a raya a los vectores, que en ese caso en el Chagas el vector es el Teratoma infectans, mientras que en el dengue, zika, chikungunya pueden ser en ese caso el mosquito del... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Aedes aegypti, ¿no? Y el Aedes albicans, que es una variante para el chikungunya, ¿no? El Anopheles, por ejemplo, participa igual, pero no es del dengue, es de la fiebre amarilla. Entonces, esas cosas tienen que saber porque les preguntan, tienen que saber diferenciar. A veces te preguntan los bichitos, ya sea, digamos, el agente etiológico y el vector, y tienes que saber diferenciar. Una cosita, aquí tenemos una pregunta y preguntaba aquí. Prueba de ELISA también podría ser, dice, para hacer el diagnóstico. Claro que sí. Recuerden que en formas crónicas, cualquier estudio que busque anticuerpos. En formas agudas, cualquier estudio que busque parásitos. ¿Listo? Creo que es solamente esa. Listo, ahora sí, vamos a morfo. Muy bien, vámonos, jóvenes. Conmigo vamos a estar revisando las preguntas de morfología, que no son preguntas tan complejas, pero sí, digamos, tienes que entenderlas, ¿ya? Justamente sería bueno, ¿no?, que tengan en cuenta esto. Los ojos solo ven lo que la mente está preparada para comprender. Sí, prácticamente cuando tú tienes más conocimiento, tus ojos se te abren al mundo externo, ¿ya? Como les comentaba, tú puedes ver un montón de vinchucas, pero si sabes de que sí se tiene que haber picado a un paciente infectado, recién se puede considerar como un vector. Entonces tú tienes que tener en cuenta de todo lo que sepas, ya te va a ayudar en un futuro. Porque acuérdense, hay médicos que son tan buenos que con solo mirarte a la cara te dicen qué enfermedad tienen o qué diagnóstico tienes. ¿Por qué? Porque son muy buenos, prácticamente saben muy bien la clínica y ustedes tienen que aprender y lograr justamente ese estado de perfección, ¿ya?
Bueno, algunos de nosotros ya van a estar tal vez este año estrenando su batita, ¿no? Y la verdad sería muy bueno de que la mayoría lo logre. Y ahí es una sensación que prácticamente te lleva o te motiva, ¿ya? Veamos. Comencemos. Vamos a comenzar con las preguntas, en este caso, sobre sentidos, ¿ya? Aquí nos pregunta, por ejemplo, la sensación del miembro fantasma es denominado dolor referido, ¿no? La segunda premisa, los nociceptores están presentes en casi todos los tejidos del organismo. Aquí, por ejemplo, te habla sobre una característica del dolor. Acuérdense de que esto también lo menciona en el tema 1, ¿no? Que acuérdense que en el libro lo menciona como un signo, como un síntoma. Pero en la evaluación semiológica puede ser un signo o un síntoma, porque tiene su escala. Veamos, ¿qué es lo que tienes que saber para conocer o responder esta pregunta? Tienes que dominar obviamente sobre los tipos de dolor y las sensaciones que tiene, ¿ya? Entonces vamos, en este caso la primera premisa era falsa y la segunda es verdadera. Veamos por qué la primera es falsa, que no es tan complejo. Vamos, la sensación del miembro fantasma. ¿Qué es la sensación del miembro fantasma? Usualmente es una sensación que siente el paciente, o sea, en los pacientes, ya sea que han tenido algún tipo de amputación. Hay una película, por ejemplo, creo que se llama 123 horas, no recuerdo muy bien, donde un hombre queda con su mano atrapada entre las rocas. Obviamente pierde la mano, porque un tejido no puede estar sin sangre mucho tiempo. Ahí, por ejemplo, si ponemos esa situación, vemos de que cuando una persona pierde un brazo o alguna extremidad, ¿ya? La persona tiene la sensación de que todavía sigue sintiendo ese miembro que ha sido amputado, que ha sido, digamos, lesionado. Eso se lo conoce como el miembro fantasma. O sea, tú ves, en este caso, al paciente, o en este caso, pónganse en contexto de que son las personas, ¿ya? Han perdido un brazo, bueno, toquen madera, ¿ya? Pero al perder el brazo, ¿no? Tú, digamos, sientes, o sea, piensas que todavía tienes tu brazo. Es como, por ejemplo, ¿no? Quiero levantar aquí la botella, ¿no? Como si tuviera mi brazo. Obviamente, si tengo mi brazo, lo hago. Pero cuando tienes la amputación, ya tú vas y es como que no tienes brazo, pero tu mente o tu cerebro, ya todavía sigue interpretando que el miembro está ahí. Eso es conocido como la sensación fantasma. Igual hay un caso, para los que quieran, en Doctor House. Muy buen caso. Creo que está en la temporada 4, de un hombre que fue a la guerra y murió con una granada y tenía el dolor del miembro fantasma. Véanlo, es muy muy bueno. Bueno, no les voy a contar ahora, no les voy a spoiler, pero véanlo. Igual habla y describe muy bien la sensación del miembro fantasma. La descripción de esta sensación hace referencia ya sea, digamos, a las terminales nerviosas que se encuentran en esa región, ya, que tal vez eso está un poco relacionado con el dolor referido, porque en algunas regiones van a ver que las neuronas, ya, no es que cada neurona va a inervar a cada célula, no, cada neurona puede inervar a un cierto segmento de piel o tejido, ya sea para darle sensación o movimiento. Por ejemplo, los dermatomas son las áreas en las cuales indica qué tipo de raíz nerviosa está inervando esa piel, ¿ya? En algunos casos se ha definido, ¿no?, que la persona siente esa sensación. ¿Por qué? Porque las terminales nerviosas más lejanas a la lesión, ¿ya?, todavía están enviando ese estímulo a la mente o a la corteza, en este caso cerebral, indicando de que todavía hay una sensación de esa extremidad, ¿ya? Pero obviamente no es simplemente, digamos, es el tema de que la persona piensa o siente que todavía tiene el brazo y no lo tiene. ¿Bien? Muy bien. Ahora, en este caso, el otro tema que es la referencia a los tipos de dolor, eso lo van a ver más que todo en tercer año, que se estudia el dolor, es prácticamente lo que tienes que saber muy bien. Hay muchos tipos de dolor: lancinante, urente, tenebrante, ¿ya? Los dolores o cólicos o opresivos, ¿ya? Aquí nos hace referencia sobre un dolor que en este caso nos describe al dolor referido. ¿Qué es el dolor referido? El cuerpo humano, la superficie externa, tiene terminaciones sensitivas para distintos tipos de sensaciones, ya sea para el dolor, frío, calor, etcétera, ¿ya? En la superficie externa de tu cuerpo. ¿Qué significa eso? Todo tu cuerpo, ya inclusive ya respondí con esto a la anterior pregunta, tiene terminales sensitivas. Casi todo tu cuerpo, todo en realidad. Algunas áreas son más sensitivas que otras, pero obviamente ya en la piel es muy sensitivo y prácticamente es muy discriminativo. ¿Qué significa eso? Que si, digamos, tú te golpeas tu codo, ya eres consciente de que has recibido un golpe en esa región, ¿ya? ¿Por qué? Porque las terminales nerviosas están enviando la sensación de esa región a tu corteza,
¿ya? No es que, digamos, te golpees tu codo y sientes que te duele tu pierna, no, o sea, eso, digamos, no tiene sentido, no tiene mucha lógica. Pero en los órganos internos puede que pase eso. Eso se lo conoce como el dolor referido. El dolor referido es típico y casi netamente específico sobre los dolores que tienen órganos viscerales internos. Los órganos dentro de nosotros también tienen sensación, no todos por si acaso, pero algunos sí. Por ejemplo, el corazón en teoría no duele. Ya, lo que duele es justamente la compresión del pericardio, que tiene mucha inervación nerviosa. Lo mismo pasa con el hígado. El hígado no te duele, lo que te duele es la cápsula de Gleason, que tiene bastante inervación. Entonces, algunas regiones tienen bastante inervación nerviosa y son sensitivos, ¿ya? Esa sensación que perciben esos órganos cuando están lesionados o cuando están, digamos, sufriendo algún tipo de dolor, son enviados a través de las fibras aferentes a la corteza sensitiva, ¿ya? Pero la diferencia está en que no es muy específico. ¿Qué significa eso? Que varias neuronas pueden estar inervando distintos tipos de órganos. El caso más común en este caso es conocido, por ejemplo, como el infarto agudo del miocardio. ¿Qué significa eso? El dolor referido, acuérdense de eso, es un dolor distante al dolor de origen, ¿ya? Aquí sí puedo aplicar eso, digamos. Puede que me duela, no sé, no tengo útero. Puede que a una chica le duela el útero, ¿ya? Pero puede que, digamos, sienta este dolor ya que se está expandiendo hacia las fosas ilíacas, ¿ya? O sea, digamos, hacia atrás. Entonces, eso, por ejemplo, es un dolor referido, ¿ya? En ese caso, el corazón, el infarto agudo del miocardio puede venir con síntomas referidos, con síntomas, en este caso, la afección está en el corazón, ¿ya? Pero obviamente ya les he dicho que el corazón como tal no tiene fibras sensitivas, el pericardio sí tiene, ¿ya? Pero lo que se siente en este caso, obviamente, es la opresión. Sientes como si estuvieran apretando tu corazoncito, ¿ya? Y el dolor referido puede venir con un dolor que va aumentando, que se va irradiando, ¿ya? Ya sea al brazo, en este caso al brazo izquierdo, a la mandíbula, al cuello, a la mandíbula, ¿ya? Y puede inclusive que sientas hormigueos, punzadas y obviamente no el dolor, ¿ya? Ese es un dolor de referido, o sea, un dolor, ¿ya?, que se está irradiando, que está lejano al dolor de origen. Como podemos ver aquí en el corazón, vean de que el dolor del corazón puede irradiarse a las extremidades, más que todo a la izquierda, inclusive al cuello y la mandíbula, ¿ya? Es muy típico. Usualmente, digamos, un paciente que viene con una angina, o sea, con un preinfarto, ¿ya? Dice, me duele mi corazoncito y siento que está aumentando el dolor a mi brazo. Entonces, eso prácticamente hay que hospitalizar al paciente y evaluar si va a tener o no, o tal vez está teniendo un infarto, ¿ok? Los nociceptores, ¿están presentes en casi todos los tejidos del organismo? Sí, casi todos. Obviamente en la superficie externa sí están, en todo tu cuerpo, en toda tu piel hay terminales nociceptivas. En los órganos internos algunos tienen, algunos no, como les comentaba, ¿ya? Y sí, esto es para que se recuerden de que tienen que leer los cuadritos que se encuentran en las imágenes, porque pueden sacar las preguntas de ahí. Esta persona estaba ahí, entonces revisen justamente los cuadritos, ¿ya? ¿Qué es un nociceptor? Nociv significa algo que daña o que lesiona. Receptor, pues obviamente como su nombre indica, es un tipo de receptor. Es el receptor que se encarga de percibir los dolores, ¿ok? Esta estaba fácil, estaba verdadera, ¿ya? Muy bien, continuemos. El RUC 486, también conocido como la mifepristona, ¿ya?, se une a los receptores del estrógeno y previene la implantación. Bueno, aquí se me salió el patrón, ¿ya? Las hormonas esteroideas como la T3 y T4 derivan del colesterol. Aquí tenemos que determinar algunas características. Y aquí, por ejemplo, te está preguntando, ¿ya?, un concepto que también lo puedes asociar con biología celular, y también te pregunta los conceptos en este caso que también hace referencia al sistema endocrino, ¿ya?, que no solo lo vas a ver en el segundo parcial, sino también lo vas a ver en el final, porque es reproductivo, también maneja el sistema endocrino. Entonces tienes que entender bien. Es más complejo, sí, te cuesta un poquito, más que todo porque tienes que practicar trabalenguas al saber las hormonas. Eso es lo más complejo de este sistema, que tienes que dominar las hormonas junto con sus abreviaciones, ¿ya? El RUC 486 prácticamente es el mifepristona, es una pastilla, es un medicamento abortivo, ¿ya? Bueno, se lo utiliza, digamos, en algunos procedimientos ginecológicos, ya sea para inducir un aborto o también inducir un parto, ¿ya? Pero aquí lo que me interesa es los receptores.
Aquí te está preguntando indirectamente un poco de anatomía básica o fisiología básica del cuerpo humano masculino y femenino. ¿Cuáles son las hormonas masculinizantes? La principal hormona masculinizante en este caso es la testosterona, ¿ya? Como su nombre indica, son hormonas que dan el patrón o prácticamente se encargan de dar las características masculinas. En eso no hay diferencia entre hombre y mujer, o sea, mientras la hormona esté en el tejido, esa es su función, ¿ya? Tenemos las hormonas femeninas, en este caso, que pueden ser el estrógeno y la progesterona. Para que no se olviden y para que no se confundan mucho, ¿ya? Por ejemplo, aquí me estaba preguntando sobre el estrógeno y la progesterona. Aquí el concepto está mal. ¿Por qué? Porque no son los receptores de estrógenos, ¿ya? Si bien el estrógeno es una hormona fundamental en la mujer, es la que se encarga de darle las características femeninas a un fenotipo, ¿ya? No cumple toda la función del ciclo femenino. ¿Qué significa eso? Hay otra hormona, ¿ya? Que en este caso se llama progesterona, y como su nombre indica, ahí está su chanchullo, su clave, ¿ya? Pro, en favor de gestación. Entonces, ¿cuál es la hormona que se encarga de controlar o, digamos, de preparar el cuerpo de una mujer para la gestación? Progesterona. En favor de la gestación. Las hormonas estrogénicas son hormonas que se encargan de darle las características femeninas. Entonces, aquí por ejemplo, ¿ya? La mifepristona es un medicamento que inhibe justamente a la progesterona para evitar que el embrión se implante y por ende no se genera la gestación. Entonces aquí la respuesta era falsa porque no es estrógenos, es la progesterona. Entonces tienes que entender y conocer muy bien sobre los conceptos de las hormonas. No es tan complicado, simplemente es algo que tienes que acostumbrarte, ¿ya? Ahora, también aquí recapitulando un poquito lo que la anterior transmisión hicimos sobre los receptores, ¿ya? Tienes que saber de que cuando se bloquea un receptor hormonal, la acción de esa hormona se ve inhibida o se ve alterada. Eso es lo que hace justamente este medicamento. Bloquea un receptor y mientras la hormona no se une al receptor no hay efecto. Por ende, si es que la progesterona no se une a su receptor en el útero, obviamente, ¿ya? No se dan las condiciones para que se produzca la implantación del cigoto, o sea, del huevo fecundado, ¿ya? Y por ende, si no se implanta en el útero, ese embrión es desechado y obviamente no hay fecundación, no hay gestación, ¿ok? Otro dato curioso también, vámonos con la pastillita, ¿ya? También les pueden preguntar en relación, digamos, al misoprostol, que si no más recuerdo también lo mencionaba en biología celular, en el apartado justamente de los receptores y todo eso, ¿ya? Veamos con la siguiente premisa. Las hormonas esteroideas como T3 y T4 derivan del colesterol. Esto sí está bien. Las hormonas esteroideas derivan del colesterol, sí, pero no son la T3 ni la T4. Esta pregunta, por ejemplo, me complementa el anterior concepto sobre las hormonas. ¿Cuál es la sustancia, cuál es el componente que sirve para que aparezcan las hormonas esteroideas y sus variantes? En este caso vienen del colesterol, que su anillo fundamental es el ciclopentano hidrofenantreno, que también lo mencionan en biología celular. Ese es el anillo en el cual se van a configurar o se va a estructurar, ¿ya? Una determinada hormona. En este caso, ¿ya? Tanto la testosterona y las hormonas estrogénicas derivan del colesterol, ¿ya? Lo único que hacen es cambiar algunas partes de su anillo fundamental y de esa manera surgen las hormonas esteroideas, ¿ya? Entonces, eso explicaría por qué una mujer en la menopausia, ¿ya? Tiene la capacidad de transformar, o sea, de aromatizar la testosterona, porque la mujer tiene testosterona que se secreta en la glándula suprarrenal, ¿ya? Y lo convierte de testosterona a estrógeno. ¿Por qué? Porque es casi la misma estructura. Lo único que hacen es cambiar algunas que otras fórmulas químicas y se vuelve en estrógeno. Entonces, prácticamente tanto hombres como mujeres tenemos las mismas hormonas, pero que van cambiando, se pueden ir variando, ¿ya?
Entonces, las hormonas tiroideas no derivan del colesterol, derivan de un aminoácido, en este caso de la agregación, o sea, de la yodación del aminoácido de la tirosina. Entonces, respuesta falsa. ¿Ya? Otro dato curioso es que las hormonas esteroideas son liposolubles. ¿Qué significa eso? Que tienen la capacidad de, no se unen a la membrana plasmática, sino su receptor se encuentra en este caso en el núcleo. Y su efecto obviamente es modificar algunas características de la secuencia del ADN. ¿Ok? Siguiente. La regulación nerviosa del corazón se origina en el centro cardiovascular del bulbo raquídeo. Los nervios parasimpáticos aceleradores cardíacos emergen del centro cardiovascular. Aquí ya me pregunta sobre el corazón, ya sobre su fisiología más que todo. Por ende, lo que necesito saber es obviamente la fisiología cardíaca, que no es difícil, es muy bonito. Cuando sabes fisiología cardíaca, te ayuda mucho a entender o a interpretar el electrocardiograma, que tienen que tener en cuenta que en este examen sí puede que entre el electrocardiograma, ¿ya? Porque lo describen en la 15ª edición y tienen que saber por lo menos lo mínimo, ¿ya? Por qué se forma la onda P y todo eso, hay que estar revisando. Igual les voy a explicar un poquito de eso. Veamos, la regulación nerviosa. Esta pregunta no es tan compleja. Prácticamente la regulación nerviosa sí es originada, o digamos, es controlada por el sistema nervioso, específicamente el tronco encefálico, ¿ya? El bulbo raquídeo es el que tiene los centros cardiorrespiratorios que controla tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial. Entonces, esta respuesta sí era verdadera. Vamos, les voy a explicar aquí un poco ya sobre el fundamento tanto del apartado cardíaco como también una parte del sistema circulatorio. ¿Ya? Vamos, hay que tener en cuenta de que esos temas vienen desde el tema 1 con sus características. Tienes que saber cómo funciona el cuerpo humano, qué acción tiene y todo eso, ¿ok? Ya les he explicado en las anteriores videos de que hay un receptor, centro de control o un efector, ¿ok? La condición controlada. Aquí, por ejemplo, les voy a hacer el ejemplo. Voy a abarcar como les dije, tres capítulos, ¿ya? Vamos a ver sobre la condición de la presión arterial, que ya saben que es de 120/80, ¿ya? Un estímulo que en este caso puede disminuir o bajar la presión. Lo más común y con lo que se van a enfrentar va a ser justamente con las hemorragias, ya sea por intento suicida, ya sea por un accidente de tránsito, lo que sea, ¿no? Aquí, por ejemplo, Raquel ha intentado, no, mentira, ¿ya? Y prácticamente es el tema, ¿ya? Esto es más común porque se ve más que todo en los pacientes jóvenes, ¿ya? Que tienen depresión y que intentan quitarse la vida, ¿no? Lo más común es, ¿no? Mi chica me ha dejado, ¿no? Mi ganada, no sé, no quiero vivir, se quieren quitar la vida, ¿ya? Lo que tienen que saber aquí es justamente que tienen que conocer ahora a detalle qué es lo que pasa, ¿ya? Por ejemplo, obviamente en este caso el estímulo obviamente es el aspecto, ¿ya? De que hay una hemorragia. Eso obviamente induce a que baje la presión. Obviamente sabemos que los receptores se encuentran, acuérdense que los vasoreceptores, hay dos tipos de receptores, el quimioreceptor y el vasoreceptor. El quimioreceptor se encarga de monitorizar los gases arteriales, es decir, la condición del oxígeno y dióxido de carbono, que se encuentran, ojo, ya, en la bifurcación de la arteria carótida, ¿ya? El vasoreceptor es un receptor, ya, que se encarga de monitorizar la presión, ya que justamente también se encuentra en la bifurcación de las arterias carotídeas, ¿ya? Y son los que se encargan de monitorizar la presión. En este caso, obviamente, sabemos de que el estímulo hace que disminuya la frecuencia, la presión arterial, y esto obviamente es percibido y es enviado al centro de control. En este caso, el centro de control es obviamente el bulbo raquídeo. Acuérdense, con sus núcleos cardiovascular y también el núcleo amnióstico, que se encarga de controlar la frecuencia respiratoria, ¿ya? La vía aferente obviamente conduce a que haya un efector. Aquí están nuestros efectores. Uno es el corazón, que les estaba describiendo, que tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y también está otro efector, que es la vasoconstricción. ¿Qué es vasoconstricción y qué es vasodilatación? La vasoconstricción usualmente se produce para aumentar la presión arterial. La realizan más que todo las arterias de mediano a gran calibre, ¿ya? Es para controlar la presión arterial. Muy bien. Esto obviamente ocasiona que haya un aumento momentáneo de la presión arterial. ¿Ya? ¿Por qué momentáneo? Porque esto va a seguir girando. Hasta aquí hemos visto un sistema negativo, ¿ya? Pero a partir de aquí ya se convierte en un positivo. ¿Por qué? Porque hay una fuga. Mientras haya la hemorragia, esto va a seguir girando y
obviamente conduce a que los tejidos empiezan a sufrir. El principal objetivo, el principal órgano que se va a ver afectado, en este caso es el miocardio. El corazón, en este caso, como tal vez lo han debido ver, ya es un músculo de tipo estriado involuntario, ya, que necesita ATP y energía para cumplir o para que se contraiga. Obviamente nunca se detiene y todo el momento tiene que estar con energía, ya. Pero lo mismo, a mayor frecuencia cardíaca, más energía y más sangre necesita. Obviamente por el tema de que necesita oxígeno y nutrientes. Al no haber sangre, es como tener un corazón que está trabajando más con menos comida o menos alimento, o sea, menos oxígeno y menos sangre. Por ende, eso ocasiona que el corazón claudique, ¿ya? Y que ocasiona justamente la lesión o que el miocardio se vuelva deficiente, ¿ya? Y esto empieza a entrar a un círculo vicioso que en ese caso puede llevar a la muerte del paciente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la principal medida y cuál, digamos, es el fenómeno? Esto es conocido como el shock hipovolémico, ¿ya? Hay 5 tipos de shock que les voy a mencionar más adelante, ya el shock hipovolémico, el anafiláctico, el cardiogénico, el medular, ¿ok? Y tienen que saber diferenciarlos. Por ejemplo, en este shock, que es el shock hipovolémico, ¿ya? La medida para disminuir o para detener o para evitar de que se muera el paciente es control de la hemorragia. Mientras no se controla la hemorragia, ¿ya? El paciente obviamente puede que fallezca, ¿ya? Y si es que no se controla la hemorragia, obviamente el paciente va a fallecer, ¿ya? Es lo que tienen que tener en cuenta de esto. Vean que desde el tema 1 hasta varios temas todavía se siguen bien algunas características, ¿ok? Ahora, en el control de la hemorragia lo que tienen que hacer, pues obviamente si eres entrenado o capacitado en un hospital, ya te enseñan cómo tienes que hacer el manejo de la hemorragia, ¿ya? Si digamos ves en la calle un paciente que está desangrando, pues prácticamente tienes que saber que tienes que controlar la hemorragia, ya sea con hemostasia, o sea, comprimiendo la herida, ¿ya? Es lo fundamental. Y cuidado que piensan, ¿no? Está desangrándose en un paciente y lo voy a suturar. No. Se sutura cuando es necesario, pero obviamente no todas las hemorragias necesitan suturas, o sea, que vayas a hacer los puntos, por si acaso, ¿ya? Muy bien, los nervios parasimpáticos, esto prácticamente no está tan difícil. ¿Por qué? Porque acuérdense que la inervación autónoma tiene justamente la división simpática y parasimpática. La división simpática es la que te prepara para la lucha y huida, y es lo que estimula y aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que tu cuerpo se prepare, ya sea para luchar o ya sea para huir, ¿ya? Y bloquea, o mejor dicho, disminuye los efectos del parasimpático. Entonces, aquí obviamente el parasimpático no aumenta. Si es que vamos a hablar de los centros cardíacos, ya no aumenta, más al contrario, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, acuérdense que los nervios simpáticos son los que aumentan o lo que estimulan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. También participan en algunos reflejos y también en algunas características de los sentidos especiales, ¿ya? El nervio, en este caso el nervio vago, que es el 10º par craneal, ya justamente me envía las fibras simpáticas y parasimpáticas del control cardíaco, ¿ya? Eso como dato curioso, tengan en cuenta eso, ¿ya? ¿Qué más? Acuérdense esto de la fisiología cardíaca. El corazón tiene 2 nódulos, uno que es el nódulo sinoauricular y otro que es el nódulo auriculoventricular, ¿ya? El principal nodo es el nódulo SA, o sea, el sinoauricular, que es el que tiene un automatismo, ¿ya? Puede en este caso mandar los impulsos nerviosos a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, ¿ya? Y obviamente el nódulo auriculoventricular es un segundo nodo, ¿ya? Que puede también mantener una frecuencia cardíaca, pero más baja, que puede ir en ese caso hasta los 40 latidos por minuto. Después le siguen las fibras de Purkinje, ¿ya? Que prácticamente son fibras que pueden mantener a lo mucho una frecuencia cardíaca de 20 a 30 latidos por minuto, ¿ya? Entonces, tienen que tener en cuenta eso de que el nódulo sinoauricular, ¿ya? Es el nódulo principal para la frecuencia cardíaca. Si el nódulo sinoauricular se lesiona, ¿ya? Tiene que tomar el relevo, el nódulo AB, pero obviamente con una frecuencia más baja. Y lo mismo, si se lesiona el nódulo AB, ya el último en tomar el control son las fibras de Purkinje, pero son muy lentas y prácticamente el paciente ya está por fallecer, por una arritmia cardíaca, ¿ok? Bueno, esto van a ver o lo van a experimentar en cirugía o en el internado, ¿no? Haciendo sus suturas.
Muy bien, las temperaturas menores de 10 grados estimulan a los receptores del frío. Los corpúsculos de Meissner se encuentran en las papilas dérmicas de la piel lampiña, ¿ya? Los corpúsculos lamelares o laminares también se adaptan con lentitud y se localizan debajo de la mucosa. Veamos, aquí tienes que entender y saber justamente los conceptos que hacen referencia a los sentidos, ¿ya? Nota, tienes que entender de que las temperaturas entre 10 a 35 grados son los que estimulan los corpúsculos de Krauser, que son los corpúsculos, ¿ya?, que detectan o que reaccionan el frío. ¿Ok? Ahí están, de 10 a 35 grados. Ahora, ¿pero qué pasa si la temperatura es menos de 10 grados? No se estimula el receptor del frío, se estimulan los receptores del dolor. Porque cuando hay mucho frío, duele. Y cuando hay mucho calor, también duele. Entonces, eso acuérdense. Si es muy frío, no te estimula los receptores del frío. Lo que te va a estimular va a ser receptores del dolor. Entonces, esta respuesta es falsa, ¿ya? Porque la variante tiene que ser de 10 a 35 grados. Otro dato curioso, acuérdense, también tienen que saber los grados en la nomenclatura de los grados Fahrenheit, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede que te pregunten ya sea con esto o ya sea con esto, ¿ya? Entonces acuérdense, si es una temperatura menos de 10 grados, activa los receptores del dolor, te duele, ¿ya? Y lo mismo pasa con los receptores del calor, pero tiene que ser a partir de los 40, 50 grados centígrados para que te duela. Muy bien, los corpúsculos de Meissner se encuentran, sí, esta respuesta en ese caso sí es correcta, ¿ya? Son los que en ese caso son los receptores táctiles que se encuentran en la piel, en las pieles dérmicas lampiña. Usualmente son receptores que prácticamente ya son bastante sensibles o son somatosensitivos, ¿ok? Son receptores en forma ovoidea, o sea, en forma de una cebollita, para que se entienda, ya, que son bastante sensitivos. Si bien el cuerpo humano, como les comentaba, tiene receptores somatosensitivos en todo el cuerpo, hay ciertas estructuras que son más sensitivas que otras. Por ejemplo, la punta de la lengua, los pulpejos de la mano, ¿ya? Son las áreas que tienen mayor inervación sensitiva. Significa que son bastante sensitivos. Por eso es que obviamente la mano tiene una capacidad de hacer la discriminación epicrítica. ¿Qué significa eso? Que te permite diferenciar los tipos de dolor y la distancia que existen entre dos dolores, ¿ya?, simultáneamente. A diferencia de los dolores que se encuentran, obviamente, en las regiones del cuerpo, como por ejemplo el abdomen o la espalda, que son receptores que usualmente no tienen mucha especificidad para determinar los tipos de sensación, ¿ya? Ahora entienden por qué la punta de la lengua es bastante sensitiva, pues ya saben, ¿ya? Los corpúsculos lamelares, en este caso se adaptan con lentitud y no, eso es falso porque no, se adaptan básicamente rápidamente. Casi la mayor parte de los receptores somatosensitivos se adaptan de manera rápida, ¿ya? Excepto el dolor, que en este caso no se adapta rápido porque obviamente es una respuesta o una señal de que algo está mal y obviamente te tiene que llamar la atención, ¿ya? Entonces, se encuentran en la dermis, tejido subcutáneo y otros tejidos, sí. Entonces la respuesta es falsa, no se adaptan con lentitud y tampoco se encuentran en las mucosas, ¿ok? También conocido como el corpúsculo de Pacini. Entonces tienen que saber también sus homónimos. Muy bien, los conos permiten observar las diferencias de matices de gris en la luz tenue. La capa pigmentaria de las retinas está formada por fotorreceptores, células bipolares, células ganglionares. Las fibras zonulares conectan el cristalino con los procesos ciliares y lo mantienen en su posición. Esto no es tan complicado. Tienen que saber que hay dos tipos de fotorreceptores, los conos y los bastones, ¿ya? Y sus mismos nombres te dicen qué es lo que hacen. Conos te permiten ver a colores. Entonces, la primera es falsa. Ya, la capa pigmentaria de la retina está formada, no, esa después también es falsa. Y la última sí era correcta. Veamos, patrón C de Cristo. Los conos, como les comentaba, los conos son los que nos permiten ver la visión a colores. Hay tres tipos de conos, en este caso son los tres colores primarios, ¿ya? Hay conos verdes, hay los conos azules y los conos rojos. A partir de esos tres conos se permite o se da la gama o la diversificación para ver los colores.
Prácticamente esos conos son los que responden al estímulo de la luz, ¿ya? La luz obviamente contiene 6 tipos de rayos, se puede llamarlo, ¿no? Tiene los rayos gamma, los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos infrarrojo, los rayos microondas y las radioondas, ¿ya? Esos 6 tipos de rayos se encuentran en la luz. Obviamente ellos responden, ¿ya?, a la diversificación de ondas y a la diversificación de colores. ¿Ya qué significa eso? Los rayos gamma, por ejemplo, son los que responden o los que permiten que veamos los colores de forma azul. ¿Ya? Y del otro lado, los radioondas son los que permiten que tú veas de color rojo. La mezcla de todos esos rayos lo interpreta o lo capta los fotorreceptores y lo interpreta obviamente la corteza visual primaria y secundaria. Ya más que todo primaria. Entonces, los bastones son los que permiten ver los colores, en ese caso, mejor dicho, los que nos permiten diferenciar los colores tenues, es decir, a blanco y negro, ¿ya? Entonces, cuando tú estás en un lugar donde hay mucha luz, ¿ya?, los conos son los que te permiten ver y diferenciar los colores. Cuando estés en un lugar donde no hay escasa luz, los bastones son los que te permiten diferenciar los tipos de colores tenues, ¿ya? Entonces, la respuesta estaba falsa en ese sentido. La capa pigmentaria de la retina está formada por fotorreceptores, células bipolares, células ganglionares. No. La capa pigmentaria, como su nombre indica, pigmentaria, contiene principalmente pigmento. Uno de ellos es la melanina. Por ende, en este caso, ya no contiene las células bipolares y las células ganglionares. Estos receptores y estas células se encuentran principalmente ya en la capa neural o en la capa de la retina principalmente, ¿ya? O las capas de la retina, si quieren llamarlo. Entonces, acuérdense, la capa pigmentaria contiene melanina. ¿Por qué tenemos melanina? Porque el globo ocular, ya, al ser una cámara fotográfica, si quieres hacer la analogía, ya, permite el paso de la luz, y ese paso de la luz tiene que ser interpretada. Ahora, para que sea interpretada adecuadamente, tiene que tener melanina. ¿Para qué? Para que la luz, ¿ok?, no se vaya dispersando y no se vaya, en este caso, produciendo. Obviamente sabemos que cuando hay más luz o cuando la luz es muy intensa, daña la vista o lesiona la vista, o sea, te molesta, ¿ya? Entonces, para que no haya esa afección, la melanina es como una cámara que hace que la luz se vaya redireccionando a la fovea, ¿ya? Otro dato curioso, los pacientes que tienen albinismo, ¿ya?, tienen una deficiencia para sintetizar melanina. Por ende, también van a tener una deficiencia para soportar la luz. Y obviamente, luces muy tenues, o sea, luces no muy brillantes, les van a molestar. Y van a tener un tipo de visión borrosa, ¿ya? Entonces, esa respuesta también es falsa. Y está, las capas de la retina. No es tan complicado, tienen que tener en cuenta de que hay los fotorreceptores, ¿ya? Solo hay 3 tipos de células que tienen que conocer, ¿ya? Entre ellas están los fotorreceptores, que son los conos y bastones. Después están las células bipolares, y después están las células ganglionares, ¿ya? Esas son las células que participan en ese fenómeno. ¿Cómo viene la luz? Prácticamente la luz viene de aquí, ya, es interpretada por esas estructuras, ¿ya?, y después es enviada los estímulos nerviosos a la retina para que pueda ser interpretada en la corteza occipital o en la corteza visual primaria, ¿ya? Entre medio de las células vamos a encontrar las capas sinápticas externa e interna, y como su nombre indica, son los puntos donde hacen sinapsis, ya sea el fotorreceptor con la célula bipolar y la célula bipolar con la célula ganglionar. O sea, son los puntos donde hay sinapsis, ¿ok? Y esas son las capas de la retina, que no es tan complicado, ¿ya? Si gustan o si quieren, pueden intentar, no sé, sacar algún memotécnico, algo para que sepan cuáles son las capas de la retina. Ya no es tan difícil, pero tienen que entender cómo funciona. Y al final, obviamente, después de que el estímulo llega a la célula ganglionar, ya es transferida a través del nervio óptico. El nervio óptico se dice que es como una continuación encefálica, ya que tienen la capacidad de transmitir, en este caso, el estímulo visual y obviamente hacia la corteza, para que pueda ser interpretada, ¿ya? Dato curioso, los humanos, en teoría, no vemos los colores como tal,
se dice que los colores no existen como tal, lo único que hacemos es interpretar la gama de colores que hay a través de nuestros ojos, ¿ya? No sabemos a ciencia cierta si realmente el color que tú ves sea el color exacto, porque somos distintos tipos de personas, ¿ya? Otro dato curioso es que tampoco vemos el mundo como si fuera vertical. En realidad, la información que llega a la corteza visual primaria llega al revés, o sea, tú ves una imagen volcada, pero el tiempo ha hecho que la corteza sepa analizar estos estímulos y interpreta adecuadamente, haciendo ya de que tu mente analice la información visual, ya, y lo vaya ordenando de una forma correcta. Eso asociado al aspecto del tacto y de los sentidos, ¿ya? Las fibras onulares, esto hace referencia a las capas que tiene el globo ocular, que son en este caso 3. ¿Ya? La túnica fibrosa, la coroides y la túnica del nervioso, la capa neural, ¿ya? Tiene preguntas sobre la túnica media, esta de la coroides, que contiene justamente la coroides, ¿ya? Los procesos ciliares y los músculos ciliares, ¿ok? El cristalino es como un lente que te permite determinar o aumentar o intensificar la visión de cerca o de lejos, ¿ya? Para que eso se produzca, tiene como unos pequeños ligamentitos que permite aumentar o disminuir el tamaño de este lente óptico para que tú puedas ver ya sea de cerca o de lejos, principalmente para la visión lejana, ¿ya? Ahora, obviamente la respuesta es correcta porque esas fibras se conocen como las fibras onulares, que son las que conectan, ¿ya? En este caso, con los procesos ciliares o con el músculo ciliar y con toda la estructura que permite modificar ya el cristalino. Ahora, cuidado que se confundan. El iris no es el que permite determinar la visión, es el que permite determinar la cantidad de luz que entra en este caso hacia la fobia, ¿ya? Cuando hay más intensidad de luz, ¿ok? Tiene que disminuir la luz. ¿Para qué? Porque acuérdense de que si hay mucha luz, esto dificulta la visión. Y si hay poca luz, tiene que ampliarse más. Eso se conoce como la dilatación de la pupila, ¿ya? O como la midriasis y la miosis, que también puede que pregunten, ¿ya? La midriasis es una dilatación que se produce obviamente en el iris, ¿ya? Y que es mediada por el sistema simpático. La miosis es una disminución de la luz de la pupila que es mediada por el sistema parasimpático. Ojo, tengan cuidado con eso, ¿ya? Muy bien, aquí te pregunta las capas del corazón, que tampoco es muy complejo. El epicardio, en este caso, también conocido como la hoja parietal del pericardio seroso. El miocardio forma parte del tejido cardíaco y es el que tiene o el que conforma la mayor parte del organismo. El endocardio, capa gruesa formada por epitelios pseudostratificados escamoso simple. Esto ya con la simple revisión te das cuenta cuál es falso y cuál es verdadero. Obviamente la única respuesta correcta es la B, o sea, la segunda premisa, entonces en este caso sería B de bendición. ¿Cuáles son las capas del corazón? Tiene 3 capas: epicardio, miocardio y endocardio, ¿ya? El epicardio también es conocido o se lo describe como la capa visceral, no es parietal, ¿ya? Acuérdense, la capa visceral está pegada a la víscera y la capa parietal está pegada a la pared, para que se entienda mejor, ¿ya? Ahora, las demás capas, en este caso el endocardio, otro dato curioso también es que el endocardio es la continuación, o se continúa mejor dicho, con el endotelio de los vasos sanguíneos. Por ende, ¿qué significa eso? Tanto el endocardio como el endotelio tiene células pavimentosas simples, no tiene otro epitelio, ¿ya? Acuérdense de eso. El endocardio es una continuación, o se continúa mejor dicho, con el endotelio de los vasos sanguíneos. Por ende, ambos son epitelio pavimentoso simple, ¿ya? El miocardio es un tejido bastante grueso, y obviamente es el que le da la capacidad de contraerse al corazón como una bomba cardíaca, ¿ya? Y después de eso le siguen las capas, en ese caso que es el epicardio, ¿ya? Y el pericardio, que es la serosa o la membrana que protege y que también le da lubrica, protege al corazón, ¿ya? Entonces, el epicardio, hoja parietal, no, falso. El miocardio forma el tejido muscular, sí. Forma la mayor parte del órgano, sí.
Vean que es más grueso, obviamente. Y también tienen que conocer los diámetros. Tienen que saber que el ventrículo izquierdo es el que tiene mayor diámetro, puede ser de 8 a 10 milímetros, ¿ya? En relación, digamos, al ventrículo derecho, que tiene un grosor menos, hasta 7 milímetros, ¿ya? Tanto la aurícula como las dos aurículas pueden tener un diámetro de 4 o 5 milímetros en el grosor, ¿ya? De sus capas. Eso tienen que saber sí o sí. ¿Por qué? Porque no solo les va a servir ahora. Hace unos momentos Raquel comentaba sobre la enfermedad del Chagas. Tienen que saber que el Chagas puede llevar a complicaciones muy severas. Dos de ellas, ya, una de ellas justamente es la complicación de la cardiomegalia o la afección cardíaca, que hace que esta capa muscular, en vez de medir de 8 a 10 milímetros, sea más gruesa, ocasionando una hipertrofia cardíaca y por ende una alteración cardíaca, ¿ya? El segundo órgano donde el Chagas afecta es el colon, produciendo el megacolon, ¿ya? Entonces tienen que saber eso. Entonces tienen que saber por conocimiento, ¿ya? ¿Cuál cámara es más gruesa que la otra y por qué? El endocardio, y acuérdense de que tiene epitelio escamoso simple. Sí, no es pseudoestratificado, esa es una respuesta bastante obvia. Ya, este es el epitelio que contiene, ¿ok? Son planitos. Muy bien, aquí antes de pasar les quería explicar sobre el control o la fisiología cardíaca. Para entender la fisiología cardíaca tienes que entender, ya les voy a explicar los conceptos más importantes, ya en el tema, digamos, de que esto tienes que conocerlo y dominarlo, porque el segundo año vas a llevar el tema de fisiología cardíaca junto con el electrocardiograma, ¿ya? Si vemos la cámara cardíaca contiene aurículos y ventrículos, ¿no es cierto? Como vemos aquí o como visto en las demás imágenes, tienes que entender cómo se forma cada estructura en el electrocardiograma. Por ejemplo, ¿qué es un electrocardiograma? Un electrocardiograma simplemente es la representación eléctrica o gráfica de la función cardíaca que te lo muestra en un papel, o sea, el electrocardiograma, ¿ya? ¿Cómo se define eso? Para que me entiendan. Todos ustedes en algún momento de su vida se han ido sacado un montón de selfies o fotos de todo ángulo que hay y puede haber, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el corazón. Un electrocardiograma tiene la capacidad ya de sacarle fotos al corazoncito en distintas caras o en distintas perspectivas, ¿ya? Esas perspectivas se le denomina obviamente las derivaciones que tiene el corazón, ¿ya? Ahora, la actividad cardíaca obviamente ocasiona o produce justamente las ondas que se evalúan en el electrocardiograma y que están en relación, ¿ya?, a las contracciones cardíacas. Por ejemplo, si nosotros en este caso vemos, aquí voy a hacer mi dibujito, ¿ya? Cada vez que hay una modificación eléctrica y que es monitorizada por el electrocardiograma, produce una onda, ya sea una onda positiva o negativa, ¿ya? No importa en ese caso si es, digamos, positiva o negativa. La cosa es de que cada alteración cardíaca eléctrica produce una onda, o sea, altera. Si es que no hay una modificación eléctrica, esto va a seguir obviamente recto, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La frecuencia cardíaca, o en este caso la contracción, viene guiada del nódulo sinoauricular, obviamente a través del bulbo raquídeo, ¿ya? Las primeras estructuras que se contraen, en este caso, son las aurículas, que es mediada por la onda P. Entonces, la onda P ya indica la contracción auricular. Ojo, ¿ya? Para que sea más fácil de entender, la mitad de la onda P pertenece a la aurícula derecha y la otra mitad a la aurícula izquierda, ¿ya? Entonces, la primera onda es la onda P e indica la contracción auricular, ¿ya? Después de eso hay un segmento, en este caso, donde, ya aquí voy a dibujar, aquí estaría el nódulo SA y que sería el nódulo AB, ¿ya? El estímulo nervioso viene así. Viene de aquí y después tiene que pasar aquí. El espacio en el cual transcurre entre el nódulo SA o el nódulo sinoauricular y el nódulo auriculoventricular ya deja justamente este espacio donde el electrocardiograma no detecta una modificación, ¿ya? Después de esa viene la contracción ventricular, que es mediada o interpretada por el complejo QRS,
¿Ya? Entonces, el complejo QRS indica la contracción cardíaca, ¿ya? Principalmente de los ventrículos. Entonces, esto indica la contracción ventricular. ¿Ok? Entonces, eso sería el complejo QRS, ¿ya? Y otro dato que no les he mencionado, pero que no se muestra en el electrocardiograma, es la despolarización, o mejor dicho, la repolarización. Por ejemplo, una vez que se contrae la aurícula, se relaja, pero esa relajación no se evidencia en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque la contracción cardíaca del ventrículo, de los ventrículos, es más fuerte. O sea, la relajación de las aurículas es enmascarada por el complejo QRS, ¿ya? Y por eso es que obviamente no se puede evidenciar. Ahora, en este caso, sí se puede evidenciar la relajación de los ventrículos, que es mediada por la onda T. En algunos casos, aunque no recuerdo si mencioné el libro, también puede haber una onda U, ¿ya? Pero eso no importa aquí. Lo que importa es esto. El ventrículo se estudia con el complejo QRS, las aurículas se estudia con las ondas P, ¿ya? Y la relajación de los ventrículos es mediada por la onda T, ¿ya? Eso sería la descripción básica de un electrocardiograma que tú tienes que saber. Que la onda P es la contracción de las aurículas, el complejo QRS es la contracción de los ventrículos, ¿ya? Y la relajación de los ventrículos es emitida por la onda T, ¿ya? Y prácticamente es lo que te lo describen en el electrocardiograma. Después de eso, las demás patologías, arritmias y todo eso son más complejas, pero obviamente tienes que saber lo principal del electrocardiograma, ¿ya? Ahora, otro dato curioso también para que no se confundan. Les había comentado de que no se nota mucho aquí o no se evidencia, pero lo ideal es que ustedes lo vean en carne propia o vean un electrocardiograma, ¿ya? Si alguno de ustedes se ha hecho o ha visto cómo se hace un electrocardiograma, se utilizan los chuponcitos, o mejor dicho, unos chuponcitos que se van poniendo en distintas áreas del corazón, ¿ya? Cada chuponcito obviamente es como una foto que saca a una cara del corazón. El electrocardiograma específico que les comentaba aquí viene de la derivación D2, que es la que usualmente se utiliza para determinar algunas patologías, ¿ya? Eso tienen que por lo menos entender y saber, ¿no? Lo básico para entender. Puede que les pregunte, como puede que no, pero por lo menos sepan, ¿ya? Esta es una diferencia de lo que no hay con la séptima, ¿ya? Ni en la quinceava. En la séptima es más, creo que ni lo menciona, pero en la quinceava sí habla sobre el electrocardiograma y sobre sus ondas y sobre sus variantes, ¿ya? ¿Qué más? Muy bien, ahí están las capas del corazón, su estructura, sus características. Lo que les comentaba hace un momento sobre las fibras de Purkinje son unas proyecciones que vienen más o menos a este nivel, ya que van a ir justamente a permitir que se contraigan los ventrículos, ¿ok? Muy bien, el siguiente. El EDCP combina la compresión cardíaca y la ventilación artificial de los pulmones. El shock hipovolémico puede ser producido por reducción de la volemia, como la deshidratación severa. El shock anafiláctico produce una vasodilatación prolongada que conduce a una hipotensión arterial. Veamos. Aquí, por ejemplo, tienes que saber y describir sobre las maniobras. Esto lo describen a veces en huesos, pero también está en sanguíneo, junto con los tipos de shock, ¿ya? Y tienes que entender y comprender. El EDCP es una maniobra que puede ser de tipo básica o avanzada. La básica es lo que usualmente te enseñan en los niveles iniciales, ¿ya? Que consiste justamente en lo que dice la premisa: compresión cardíaca y la ventilación artificial de los pulmones, ¿ya? En el TORTORA menciona que tiene que hacerse la ventilación pulmonar a través de la respiración boca a boca, ¿ya? Para términos generales sí está bien, pero para términos prácticos no está bien definido. ¿Por qué? Porque si bien dicen que lo mejor es hacer una compresión más que una ventilación, en el caso de que estés solo, o en el caso en que, digamos, no haya personal entrenado, ¿ya? Y dos,
el riesgo que existe entre las infecciones. Por ejemplo, si tú ves, no sé, a un paciente o cualquier persona en la calle que está entrando en un shock, o que está en ese caso una parada cardíaca, mejor dicho, ¿ya? Si no lo conoces, obviamente no lo puedes ir a darle una respiración boca a boca, porque no sabes qué tipo de enfermedad puede que tenga. Entonces, eso es lo que las nuevas escuelas indican, de que no necesariamente se tiene que hacer una ventilación boca a boca, ¿ya? Si es que no se tienen las condiciones adecuadas, ¿ok? Ahora, lo que sí se debe hacer son las compresiones cardíacas, que sí, en ese caso van medidas de 32, ¿ya? Y lo ideal es que obviamente vayas cambiando cada minuto, cada 2 minutos de persona, porque no puedes aguantar mucho tiempo, ¿ok? Eso lo van a ver en el internado, van a hacer sus compresiones hasta morir todos los días si es posible, ya seas hombre o mujer, igual vas a practicar, ¿ya? Y una técnica. Tal vez un poquito de la técnica, ¿no? Tienes que por lo menos saber de que no es apretar a lo desgraciado. Tienes que saber de que asegurarte, uno, de que el paciente esté en paro cardíaco. Tienes que ver, tienes que oír y sentir todo lo que viene con las reglas, pero tienes que asegurarte de que sí o sí esté en paro. Porque si haces un EDSP a un paciente que está consciente o que todavía tiene pulso cardíaco, ¿ya? Y peor aún si está vivo, lo vas a matar. O sea, si antes no estaba muerto, ahora sí va a estar por tu compresión. ¿Por qué? Porque puedes producir una arritmia cardíaca. Entonces, eso como dato curioso. Lo digo porque algunos videos de por ahí irregulares ya no tenían mucho sentido con eso. Entonces, los otros datos indican de que tienes que saber, ¿no? Una compresión manual, tienes que poner la mano dominante encima sobre la mano no dominante. ¿Ya? Tienes que poner obviamente los codos de X. Esto se maneja más que todo en el aspecto o en especialidad, ¿ya? Pero tienes que saber que sí o sí el EDSP contiene esos dos, la compresión cardíaca y la ventilación artificial. Ahora, si estás en un hospital, la ventilación artificial puede ser mediada por un ambú o por una mascarilla, ¿ya? El shock hipovolémico. Les comentaba hace un momento sobre el shock hemorrágico que lleva esto, ¿ya? No solo puede aparecer el shock hipovolémico por la desangración, o mejor dicho, por la hemorragia. Puede aparecer también por la deshidratación severa, ¿ya? ¿Qué es más común en este caso en los niños? Hay, digamos, un recordatorio de PAI, ¿ya? Los niños menores de 5 años usualmente pueden morir por la deshidratación que genera una diarrea. Ojo, la diarrea no mata. Lo que te mata es la deshidratación que te produce, o que produce a la guagua menor de 5 años, ¿ya? Y si esa deshidratación es muy severa, ocasiona un shock hipovolémico y el paciente puede fallecer. ¿Ya? Entonces no es la única causa, ¿ya?, de que el paciente entre en shock hipovolémico, ¿ya? Otro dato curioso, haciendo digamos, una técnica de examen. Si estás seguro de la primera y segunda premisa, el tercero, por obvias razones, ¿ya?, también te puede dar una respuesta. O sea, en ese caso, la primera es verdadera, la segunda es verdadera, entonces obviamente la tercera sí o sí tiene que ser verdadera, porque si no, no habría patrón, ¿no? Para hacerles de acuerdo, ¿ya? Usualmente la deshidratación puede venir, y lo más común de una persona adulta que viene por deshidratación es por la resaca, ¿no? Porque hace un desequilibrio hemostático entre los solutos y el agua endógena, produciendo una deshidratación. Los principales síntomas de la resaca es justamente por la deshidratación que tiene la persona, ¿ok? Ahora, el shock anafiláctico. El shock anafiláctico es mediado más que todo, es un tipo de alergia, si quieren llamarlo así, ¿ya? Más que todo puede ser mediado, y en nuestro medio se le tiene mucho miedo al tema, digamos, de que un shock anafiláctico puede venir por la administración de un medicamento o fármaco. El fármaco más conocido, o el fármaco que usualmente se ve asociado con esto, son las penicilinas, ¿ya? Que usualmente, bueno, puede tener alergia a cualquier tipo de fármaco, ¿ya? Pero lo más comunes son las penicilinas, ¿ya? Ahora, el shock anafiláctico se debe más que todo a una alteración, a una reacción inmune demasiado rápida, ¿ya?, y desequilibrada. ¿Mediado por qué? Por la liberación de ciertas sustancias, como por ejemplo la histamina, ¿ya?, la liberación del óxido nítrico, que ambos ocasionan una vasodilatación extrema, ocasionando que la presión baje de forma súbita, bueno, súbita se puede decirle, ¿ya? Y no solo eso, también alterando en este caso algunas estructuras, como por ejemplo la inflamación de ciertas áreas que involucran la faringe, ¿ya? Entonces, ¿el shock anafiláctico produce una vasodilatación? Sí, por la liberación de las hormonas. Acuérdense, en este caso los mastocitos liberan histamina, que ocasionan obviamente la vasodilatación. Al mismo tiempo, también se puede producir la liberación de óxido nítrico, el cual aumenta la vasodilatación, ¿ya?
Puede venir en el contexto de que un paciente, una persona puede que tenga una anafilaxia inmediata, ¿ya? Shock anafiláctico, inmediatamente recibe el medicamento. Es así, es rápido prácticamente cuando es muy susceptible. O puede que venga con una anafilaxia tardía, ya sea, digamos, por alguna alteración. Lo más común es que padezcan las ronchas, ¿no? Las alergias y todo eso, ¿ya? La otra anafilaxia que es bastante común y que también puede ocasionar la muerte, en este caso, y el más común es justamente la picadura de un insecto, principalmente la abeja. Entonces, esta respuesta es correcta. Ahora, sobre los otros tipos de shock. El shock medular. El shock medular es producido principalmente por una lesión en la médula espinal. ¿Por qué se debe esto? La médula espinal contiene por ella salen las divisiones simpáticas y parasimpáticas, principalmente las del tronco simpático, ¿ya? Cuando la médula espinal se lesiona, se pierde el tono o la inervación simpática, haciendo obviamente que el corazón y los vasos sanguíneos ya disminuyan su frecuencia cardíaca y disminuyen el tono vascular, ocasionando una vasodilatación también, ¿ya? Solo que de causa neurológica. Lo más común de un shock medular es principalmente las caídas, ¿ya? Y el shock cardiogénico es usualmente una falla cardíaca, principalmente secundario, puede que venga a un taponamiento cardíaco, ¿ya? El cual dificulta el bombeo, o sea, dificulta que el corazón se contraiga, ¿ya? Adecuadamente, y eso ocasiona o lleva a un shock cardiogénico, o sea, un shock de origen cardiogénico, ¿ya? El shock hipovolémico es lo que les comentaba sobre el shock, que en este caso es producido, digamos, porque no hay sangre, o sea, se está perdiendo líquidos y ocasiona eso. Ya, entonces, esos son los shocks que mencionan en el libro y que tienen que saber distinguirlos, ¿ok? Muy bien, entonces, como último consejo y también como unas fuerzas de aliento, unas palabras de aliento, es que todos los que estamos aquí, ya sea, digamos, independientemente si seas inteligente o no, o sea, lo que tú pienses, ya, más que eso, es por el tema de que es la perseverancia y la constancia, ¿ya? Un genio puede que nazca, sí. Genéticamente puede que un genio se nazca, pero también un genio se hace. Y la mayoría de los genios se hacen más que nacen. Entonces, acuérdense de eso, ¿ya? Si quieres llegar a hacer algo grande o lograr algo grande, no tienes que rendirte, tienes que seguir adelante. Aprender de todos tus errores y obviamente continuar y seguir, ¿ya? Esa es la clave para la medicina ahora y siempre. Así ha sido y así va a ser, yo creo. ¿No es cierto, Zaque? Sí, chicos, por favor sigan estudiando a pesar de todo, les haya ido bien o mal. Para los que les ha ido bien, no se confíen, estudian para su segundo parcial, para su tercer parcial. Y a aquellos que les ha ido mal o no han alcanzado la nota que esperaban, por ejemplo, me pasaba con una alumnita que me dice, me he sacado 62, yo me quería sacar 100. Ha hecho su mayor esfuerzo, ha llegado hasta ese punto, tal vez no como ella hubiera querido, pero entonces que eso sea el escalón o la forma que puedan lograr más aún. Ustedes identifiquen sus errores, cada persona es diferente, cada uno de ustedes tiene sus necesidades, su forma de vida, todos tenemos el mismo tiempo, eso es lo que nos hace iguales, tenemos las mismas 24 horas al día y lo que hagan con cada una de esas horas los define. ¿Listo? Así que dedíquenle más horas al estudio, dediquen un estudio activo, que no sea aburrido, que no sea simplemente leer, hagan mapas conceptuales, hagan flashcards, hagan preguntas, eso les va a ayudar bastante, chicos, revean las clases y nada más, para cerrar, sepan que estamos a su disposición, que les podemos ayudar en lo que necesiten, en cualquier duda que tuvieran. Y hablando de dudas, creo que nos quedó una pregunta para responder. ¿El cortisol deriva del colesterol? Sí, ¿verdad? Cortisol, de la corteza, colesterol, acuérdense, 3 Cs. Después, el temario de morfofunción yo se los acabo de colocar en el chat. De todas formas, el temario siempre es hasta ese punto que les he anotado. Para biología celular, el temario incluye los temas 7, 8, 9 y 10, ¿listo? Que corresponde al núcleo, a la división celular, al de citoesqueleto y finalmente de órganos, los que hemos ido viendo los puntos más relevantes en estas revisiones. De educación para la salud, los programas que ya han sido especificados, y para el final es menos temario, pero además de tener ese poquito temario que les van a aumentar, les van a hacer preguntas del primer parcial y del segundo parcial. Así que estudien ahora como si estuvieran estudiando para su final, porque luego ya no va a haber mucho tiempo para volver a repasar todo. Entonces, el mejor consejo que les recomiendo es que estudien ahora, pensando en el final y en el segundo parcial.
¿Listo? El mejor momento para estudiar es ahora, siempre les digo. Si tienen problemas, si tienen cualquier situación, que el estudio sea su refugio. Para mí siempre ha sido mi refugio el estudio. Si tienen problemas familiares con su enamorado, problemas de salud, lo que quieran, el mejor salvamento, el mejor refugio para que se sienta mejor es estudiar. La educación, el estudiar es una forma de liberarnos, es una forma de aumentar nuestra autoestima y darnos cuenta que somos más que el destino que nos ha tocado, que podemos ser mejores mediante la educación y mediante la liberación que todos podemos crear, cambiando y siendo representativos en nuestra vida. Eso nos ha pasado a nosotros, de ser chicos de colegio que no sabíamos ni por dónde empezar a estudiar, ni qué estudiar, ni cómo estudiar, llegar a contribuir, a ayudar a las personas, a salvar vidas, a estar en un hospital actuando y que las personas dependan de nosotros, ha tenido que pasar por un proceso. No se rindan si en el primer paso se han equivocado, vuelvan a estudiar y les aseguro que una vez que entren al proceso, todo va a ser para ir hacia arriba, nada más. ¿Listo? Muchas gracias por su atención, chicos, y nos vemos en una próxima revisión y cuenten conmigo y con todo el Instituto Praus. Sí, chicos, esa sería prácticamente la recomendación. Tal vez otro consejo que sirve bastante, siempre les comento y les digo, la práctica es el maestro. Tal vez no estás mal tú, tal vez no estás mal, digamos, la facultad no sabemos, pero tal vez está mal el cómo lo estás haciendo. En esta situación les recomiendo de que la mejor forma de aprender es cuando te equivocas, y es verdad, ¿ya? Tú puedes leer 1000 veces el libro, pero si es que, digamos, no lo aplicas o no ves una forma de cómo utilizar ese conocimiento, no vas a aprender fácilmente y te vas a olvidar, ¿ya? Por eso es que usualmente los últimos días o la última semana antes del examen es recomendable que te pongas a resolver exámenes, te pongas a buscar preguntas, respuestas, ¿no? O si no, tú mismo haces tus propias preguntas y respuestas, o exámenes simulacros, lo que tú quieras, pero es más recomendable hacer eso por el tema de que consolidas tu conocimiento. Acuérdense, o sea, si te equivocas en algo, ya que ese error te sirva para aprender más adelante. Entonces, esa sería mi recomendación, chicos. Duerman bien para su examen, vayan confiados, confíen en ustedes mismos más que todo, ya, porque si van muy confiados se van a aplazar, y si no confían en ustedes les van a tener miedo y se van a aplazar. Entonces, esa sería la recomendación, chicos. Estamos aquí, todos nosotros hemos pasado por lo mismo, sentimos cómo se siente, es feo, es horrible esa sensación, ¿ya? Es como cuando estás encarcelado en un lugar donde no puedes hacer nada más que eso y estás presionado, pero tienes que hacerlo. Si no lo haces, nunca vas a cumplir tus sueños y nunca vas a lograr tus metas. Ya es mejor que sacrifiques ahora 3 meses o un año si quieres estudiando a full, para que después puedas disfrutar todo lo que tú quieras y hacer todo lo que tú quieras, ya, los demás años que te restan, ¿ok? Entonces, eso es, chicos, les deseamos toda la suerte del mundo, todo el éxito del mundo. Estudien, repasen, y cualquier duda que tengan, estamos aquí nosotros para ayudarles en cualquier tipo de situación, siempre y cuando, ¿no?, sea factible. Praus, preuniversitario.